Suscríbete a la Panterita. Deportivo, muy buenos días. ¿Qué tal, Ariel Julián? ¿Cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, buen día, saludos a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. ¿Cómo te va, Federico Arias? Buen día. Hola, Bruno, buen día. Fabio Martín está de vacaciones. Bueno, señores, en Olimpia no hay unidad. La famosa unidad no se va a dar y ya no se dio. Ayer hasta la noche estaban yendo rápidamente, llamados por el grupo de Cotonovés, a firmar. Las 150 firmas pues se necesitan para hacer la presentación de la candidatura a la presidencia. Y ya estaban yendo, ¿verdad? El Lo de oficialismo, Cristian Domínguez, tiene 109 firmas ya a esta altura. ¿Cuál? El oficialismo, la lista de Coto, 109. Y según lo que corté con Daniel hace un ratito, y me dijo que hasta las 0 Cristian Domínguez se presentaba. Y le pregunté, ¿y cuál fue el motivo? Y me dijo, ustedes ya dijeron que quiere de 14 miembros, porque 14 tiene la comisión directiva. No, 11. No, 11 más, creo que más 7 miembros suplentes. Y de los 14, Cristian pidió 7. Ya en esto incluía su presencia como vicepresidente primero. Pregunté, este movimiento que al no haber unidad, ¿cómo será la lista del oficialismo? Pregunté, me dijo, Coto, con seguridad Jairo Yambay, vicepresidente segundo, y deduzco, me dijo mi informante, esto es extraoficial, Juan Pechi como primero. Extraoficial, deducción. No es información. Vicepresidente primero, Pechi. Primero sería Pechi en función a la deducción de este señor. O sea, sería en orden de sucesión él. Él. Si es que Coto... sería, pero a confirmar, sujeto a confirmación. Lo más lógico y sería... Lo de Cristian Domínguez, anoche yo lo mensajeé a Cristian, él no me contestó, normalmente me contesta. Hay mucho hermetismo del lado de la... Mismo texto, sí, también. Yo le pregunté, ¿verdad? Muchas veces mensajeamos para hablar de fútbol, ¿verdad? Él suele escuchar inclusive la radio, ¿verdad? Suele interactuar. Y nos gustaría realmente saber qué pasa con la oposición, ¿verdad? Porque ya a esta altura hay que sí decirlo, oposición, ¿verdad? Se presenta, no se presenta. Pero ¿cómo queda lo que vos ayer explicaste? Porque... No, tiene que presentar candidato a presidente. ¿Y si nadie quiere ser presidente? ¿Y si no hay firmas? No hay... Si ni el oficialismo el día... porque hoy se tiene que presentar. Hasta las 0 hay tiempo. Porque cualquier oficialismo tiene un músculo inherente. Sí, más fuerte que... Entonces... A mí ayer me ratificaron, Dani, lo que se habló ayer al mediodía acá, y era en horario real a lo que estaban haciendo los compañeros en la radio, ¿verdad? Porque cuando ponían el tema de la no unidad, que el problema nació cuando Recanate declinó de su candidatura. Eso sorprendió un poco a todos y ahí hablaron. No hubo unidad, pero a mí Recanate iba a ser el candidato a presidente de esa lista de oposición. Hasta sí, a ver si era... Porque tampoco a Coto le seduce mucho la idea, ¿verdad? Estamos en un momento en el que... Recanate de consenso. Una semana antes. Una semana antes. Pero por lo que dijo ayer Cardona acá en la mañana, es como que ni se contempló y me dio la sensación, si bien es cierto, él tuvo buenos conceptos sobre Recanate, que no estaba considerada esa posibilidad desde el presidente. Desde el presidente Cardona. Arquitecto Gustavo Masi, ¿cómo estás, arquitecto, socio vitalicio del Club Olimpia? ¿Cómo estás? Hola, Bruno, ¿qué tal? Buen día para vos, tus compañeros y la audiencia. Bueno, ¿qué está pasando en Olimpia en estos momentos? Yo veo un barco a la deriva, lastimosamente, donde todos teníamos que unirnos. No se están peleando por el cargo. Los perros quieren ser presidentes. No importa que tengas o no tengas la plata para ser presidente. Quieren ser presidentes los perros. Y a mí eso me preocupa. ¿Por qué? Porque yo quiero escuchar un modelo de club. ¿Cuál es lo que es el modelo de club que vamos a hacer? O sea, si vamos a entrar otra vez para endeudar al club con una irresponsabilidad supina, como hizo Trovato, no puedo hablar ni sobre Unote, no puedo hablar de Nicky porque todavía no vi su balance, entonces no puedo hablar de eso, pero nosotros entramos en la misma. Vamos a tratar de construir y ordenar un poco nuestro club, tratar, ya que es el club más grande, más glorioso del fútbol paraguayo, tratar de ordenar también un poco la finanza y hacer un modelo de club que se tiene que manejar de forma diferente.
No puede ser que nos sigamos manejando como si fuera un almacén, con todo respeto a los almaceneros, ¿verdad? No sé, ese es mi pensamiento. Y no soy ningún lírico, estoy hablando desde una realidad y de una verdad, de cómo tienen que ser y cómo se tienen que manejar. O si no parecemos al Estado, le criticamos a la gente del Estado, que entra, le un dedo al Estado, hasta las coronillas se van ricos, te dejan con un bono gigantesco. Entonces, esa es mi forma de ver. Si estoy equivocado, me encantaría que me digan. No, hasta inclusive escuché que Nenecho dijo que iba a ser integrante de el intendente de Asunción. Sí, pero espérame un poco. La ciudad de Asunción no puede manejarse. La ciudad de Asunción no puede manejar porque no tiene la más mínima idea de lo que es cómo se maneja una capital. La capital más fea de Latinoamérica. Me paso diciendo por cuanto medio me entrevista. Y tengo fundamentos de sobra que no es. Precisamente en este momento lo que tenemos que hablar. Pero va a ir a la comisión directiva del Club Olimpia. No, por favor, esto es un chiste. Como decimos entre los perros, ¿qué pico fuman para decirle que tiene que ir a la comisión directiva? No, esperamos un poco. Estamos todos locos. Sería el acabose de los Olimpia. Sí, Nenecho Rodríguez forma parte de la comisión directiva. Con todo respeto lo digo, porque no tiene ápice idea de lo que nunca lo vi luego como dirigente deportivo, ni estuvo siempre como político, y como político fue un fracaso, porque si ustedes me dicen que la ciudad de Asunción está limpia, ordenada y linda, quiere decir que yo vivo en otra capital. Ahora, ¿por qué decir un barco a la deriva? Porque Cotonogué se presenta. Acá, a esta altura, ahora me están diciendo que Cristian Domínguez definitivamente no se va a presentar. Yo no te puedo decir porque los dos son mis amigos, pero yo no hablé con ninguno de los dos. Entonces, mal te podría decir, él se presenta y él no se presenta. No tengo idea ni de su lista, ni de quién se va, ni quién no se va. Me encantaría que la gente que vaya haga las cosas como tiene que hacer. Y se ordene ese bendito club. Y me encantaría ver el balance un poco, a ver cómo estamos. No lo que dicen, a mí lo que dicen no me sirve. Yo quiero un papel donde figura el monto real de deuda del Club Olimpia. Eso yo quiero ver. A mí me gustan las cosas ordenadas. Tenemos que llamarle las cosas por su nombre. Si realmente, como dice Coto, ellos redujeron la deuda en tantos millones de dólares, ya, aplausos Zapatero y para levantarle un monumento a Miguel Cardona y decir, no sé, gracias es poco, ¿verdad? Pero yo quiero que se plasme eso. En algún lado tiene que plasmarse. Así como se dibujó el balance de Marco Trovato, ya no vi el balance de Brunote. Entonces espero que este balance esté bien hecho. Lo que yo estoy diciendo, yo creo que cualquier persona de bien te lo va a decir. Entonces no sé hacia dónde vamos. No sé qué modelo de club lo que vamos a tener. Porque nadie habla de eso. Se habla que se le va a contratar a fulanito, menganito, esto, lo otro. Vean un poco. ¿Cuánto es el presupuesto del club? ¿Cuánto es lo que puede gastar el club al año? ¿Cuánto puede invertir en jugadores? Porque el club es grande. El club tiene un costo, no es solamente el equipo de fútbol. Tiene mucha disciplina. Entonces me encantaría saber un poco de qué es lo que estamos hablando. ¿Cuánto es el ingreso total del club? Para mantener el club. ¿Cuánto me cuesta mi club? ¿Cuánto me cuesta mi equipo de fútbol? ¿Cuánto me cuestan las inferiores? Yo creo que por ahí tenemos que caminar. Pero nadie habla de eso. Nunca se habla de que fulanito tal va a ser candidato, de que el otro es candidato. Pues mira, el candidato puede ser Pato Bono también. A mí lo que me interesa son las formas de sostener nuestro club. El club me interesa, que está por encima de todos nosotros. Por ahí tenemos que ir.
Pero este tema no quieren hablar ellos. Generalmente no quieren hablar. Cuando uno habla es un pelotudo, te lo digo con todas las letras. Entonces, no, pero ese es un boludo que habla de esto, lo otro, habla al pedo. No hablo al pedo. Lo peor es que tengo razón. Porque al final del túnel, otra vez nos encontramos con los grandes monos. Y así nomás, mi querido Bruno, mis queridos compañeros, ¿verdad? Entonces, no sé qué te puedo decir cómo vamos a terminar. Simpático. Y está enojado también, leí hoy en los diarios, el expresidente Escabone. Escabone. Mm. Tiene razón. No va a apoyar a nadie porque no hay consenso, dijo. Él no va a apoyar a Tenemos que nadie. trabajar todos juntos. Hoy tenemos que trabajar todos juntos. Tenemos que buscar un modelo de club. O sea, todos juntos tenemos que tirar el carro. No importa que uno figure o no figure en la comisión directiva. Eso no interesa. Pero todos tenemos que ayudar. Pero vamos a hablar sobre una realidad. Sobre números finos. Mañana quería contar ni el cuento de Perucita Rosa y decía que no había Perucita Rosa. Que era el cuento de... el canto de Manolita que ya llegó a Pehuajo. No. Eso es lo difícil, pues. Eso es lo que cuesta en el Paraguay. Cuesta en el Paraguay, ¿eh? Y yo creo que todos los clubes tienen el mismo problema. Gracias, arquitecto, muy amable. A las órdenes. Suerte. Arquitecto Gustavo Mazzi, socio del Club Olimpia. Bueno, ¿y qué va a pasar? Corre Coto no ve solo, se hace la asamblea, hasta la hora 0 hoy hay tiempo de presentar las listas. Me dicen acá que Cristian Domínguez no se va a presentar, ya no hay tiempo. No. Ni para hoy, ni para lo que ellos consideran una puja electoral de un mes, porque la asamblea es en marzo. En marzo. Entonces no. Me acuerdo que una vez Pedro Alave dijo que para trabajar en proselitismo contra el oficialismo en Cerro eran 8 meses mínimo. O sea, no es fácil el tema. Pero el primer factor es el que están hablando de las firmas y la conformación de la comisión. Y ahora que Ariel vos está hablando de 14 integrantes, miembros. cierra más los 5 o los 7 que decíamos ayer pedía una de las listas en cuanto a miembros, ¿verdad? Pero hay que ver ahora cómo se conforma la Entonces se va, se comisión. va, Acá se va a configurar con el oficialismo nada más. Claro, la coincidencia, ayer dábamos la lista de consenso cuando cerramos, cuando había acuerdo, porque había acuerdo. Dice que duró media hora el acuerdo. Sí, media hora. Dieron 30 minutos también. Y era... ¿Qué pasó ahí? ¿Quién? Nogués, Domínguez, Yambay. Ahora la que te dio una voz solo con el oficialismo, el único nombre que nos trae es de Domínguez. Sí. Porque Yambay mantiene la vicepresidencia segunda, Nogués la presidencia y aparece Pechi como vice primero. Extraoficial, deducción del Claro. informante. Puede pasar. Informante. Pero bueno, dentro de todo se va a dar lo que algunos no querían, entonces no va a haber contienda electoral, porque referentes como Escabone Escabone de hecho ya salió a pegar el grito al cielo, diciendo que ni siquiera, como dijo Bruno, no va a apoyar a nadie, y que se supone se va a dar la continuidad o la asamblea dentro de una jornada de tranquilidad, porque una confrontación electoral siempre tiene su desgaste, más allá de que se trata de gente que ya ha trabajado juntos, pero tiene su efecto negativo. Bueno, ¿te acuerdas cuando Balota nos dijo se vienen tiempos difíciles en Olimpia? El jueves pasado fue. Sí. Se vienen tiempos muy difíciles. Y el propio Cardona también creo que dijo lo mismo, ¿verdad? Sí. ¿Qué fue lo último que vos tenés de Cardona que había dicho Quique, por favor, con respecto al tema proselitismo? Porque hasta ayer estaba hablando inclusive de refuerzos para el club. No, ayer mencionó en el marco del acuerdo que puja no, que no sería conveniente. Y por eso ayer colocábamos, y yo lo que no entiendo es esta movida, o sea, esto quiere decir que hay un frente, llamarle como quieras, oposición, outsiders,
pero como dijimos, el círculo es muy chico en relación a la élite que puede tomar a clubes como Olimpia, Cerro, o sea, no son los 7, 8 millones de... sabemos. Entonces quiere decir que hay un sector que quiere ingresar y hay otro sector que dice no, bajo mis términos. En eso sí me parece que hubo un denominador común de lo que dijo Cardona y el grupo del oficialismo, de que este es el famoso no le vamos a dar a cualquiera. Cuando yo digo cualquiera no estoy hablando de forma peyorativa, estoy hablando del que no estuvo día a día en estos 2 años. Porque es cierto. Sí, bueno, pero Cristian Domínguez, ¿cuántos años de experiencia de dirigencia? No, yo te hablo de los últimos 2 años. Porque más allá de la experiencia bueno, o la militancia. El que no estaba con nosotros, el que no es de nuestro grupo, no. ¿Y por qué crees que ayer la reunión terminó como terminó? Porque si no, no tiene sentido. Porque vos estabas negociando... Llámale a Miguel Cáceres, por favor, Wilson. Porque vos estás negociando con un grupo que ni siquiera tiene las herramientas legales para presentar una lista. No, es que ya no hay tiempo, Dani. Y bueno... Porque ellos venían negociando, pero al caer la negociación, ¿qué tiempo hay? Pero para igual, la oposición te estoy diciendo. Sí, pero la reunión fue ayer. O sea, no fue hace 2 meses para decir, uy, si vos tenías una intención genuina de presentar una lista, perfecto, cayó ayer, vamos con nuestra lista. No, nunca hubo lista. Nunca hubo... Ayer vos mismo explicaba el tema de que no, al no tener presidente, entonces... para mí es una cuestión de, bueno, ya que en un momento tan sensible, no es bueno que haya un grupo que no esté satisfecho. La idea era presentar esto, pero si vamos a una cuestión pragmática, desde la política, nunca hubo una lista de oposición. Sí hay gente que capaz quiere ingresar para aportar, para ayudar, pero también con ciertas reglas propias. Miguel Cáceres es compañero de El Digital de ABC Cardinal y del Impreso. ¿Cómo te va, Miguel? Muy bien, Bruno. Saludar a los compañeros y a todos. Bueno, acá ayer a la tarde charlábamos largo y tendido el tema y ya, como te dije ayer, antes de las 11 iba a tirar mi último mensaje a mi fuente para preguntar y después descansar y dormir. Sí. Y me dijo, no hay acuerdo, Bruno. Y es más, te voy a leer textualmente lo que me dijo la fuente. Te voy a leer textualmente. ¿Escucho? Coto tiene su lista armada. Sí. No se pudo juntar eso, creo que es definitivo. Se pule mañana la lista por hoy, ¿verdad? Porque fue anoche. La conversación con la fuente. Se pule la lista mañana y vamos a comentar. Altísima fuente del Club Olimpia, que me merece total y absoluta confianza. Que ratificó lo que anticipamos anoche, entonces. Exactamente. Sí. Que no había unidad, que no había... Sí. Se creyó en algún momento que a la noche otra vez, después de una reunión, iban a limar aspereza o que se iba a llegar a un acuerdo y definitivamente no. Ya a las 11 de la noche esto ya no estaba, ya no daba más. Sí, y hoy un poco más de las 11 de la noche vence el plazo para presentar la lista. También comentamos ayer cuando vos dijiste de la cantidad de cargos o integrantes de la nueva comisión directiva que pidió Cristian Domínguez, no fue aceptada por el lado del oficialismo. Y cuando se hace una insistencia, yo te comenté lo que me habían dicho de la frase que molestó y bastante hacia el lado de Coto Nogués y por qué se rompió la posible unidad que se está buscando. Y contá un poco, Miguel. A ver, ya te estamos regalando la presidencia. Esa fue la frase que colmó el vaso. Del vocero de la oposición, sí, a Coto Nogués esto le dijo. Exacto, está muy bien dicho eso, del vocero de la oposición, porque no podemos dar nombre de quién fue realmente el que dijo, pero y ni a quién se lo dijo, pero fue la frase que rompió toda posibilidad de unidad. Y a esta altura, inclusive, se maneja la posibilidad de que solamente la lista de Coto Nogués se presente. No, eso, ahora te digo, sí. ahora. Sí.
categórico. Cristian no se presenta y va a Cotonoves solamente con su lista. Acá Ariel nos pasaba un dato muy interesante. 109 firmantes ya tienen. Cotonoves. Cotonoves. Sí, señor. De lo que algo también comentamos anoche, inclusive hoy en el impreso está la foto de cuando comenzaba Sí. ayer a juntarse la firma. Que anoche de fueron respaldo. convocados Sí. para ir a firmar, ¿verdad? Sí, sí. Es más, el propio Miguel Cardona se pasaba llamando a los socios para pasar a firmar. Y eso evidencia que el respaldo es estrictamente para Cotonoves. Ahora, esto no va a producir un enfrentamiento con Alejandro Domínguez. No debería. No debería. Alejandro como presidente de la... No, pero ya sé. No entiendo. ¿Cómo me vas a hablar de la parte institucional, de la... Es más, te voy a hacer acordar algo... No, pero no va a afectar, porque acordate que Alejandro Domínguez, Sí, dicho por Cardona, fue un hombre clave que le ayudó al Olimpia. sí, sí. Y a partir de ahora, esa ayuda va a continuar. Y por eso hay que ver, por eso te iba a recordar algo que pasó del lado de Domínguez, inclusive con la directiva de la Asociación Paraguaya de Fútbol, cuando él pidió que Cristian sea integrante del Consejo Ejecutivo y no prosperó y se lo mantuvo a Díaz de Vivar y ahí comenzaron a romperse también las relaciones Alejandro Domínguez, Robert Harrison, Alejandro Domínguez. Y ahora Cristian, potable candidato a integrar la comisión directiva, no corre en Olimpia. Y entiendo hacia dónde apunta esa incertidumbre de que cuando Olimpia necesite adelantar ingresos de Copa u otro torneo, va a haber receptividad nuevamente hacia donde corresponde. Esa va a quedar, esa incertidumbre, y va a depender mucho de la muñeca y de la lapicera de Coto Nogués para negociar eso con Alejandro Domínguez. Pero es cierto, queda ahí picando esa incertidumbre, Bruno, de cuál va a ser la determinación o la posición o la postura de Alejandro Domínguez después de esto. Pero yo te decía, no debería, considerando que él es presidente y representante de las diferentes asociaciones y que tiene afiliado a sus clubes. Ahora, también no fue, no sé si demasiada confianza o se dejaron estar de que Cristian Domínguez no haya formado ya su propia lista y en caso de que pase lo que pasó, el plan B era no, acá está nuestra lista como decía Dani, nos presentamos, porque normalmente es así, no hay acuerdo y bueno, dicen nosotros presentamos nuestra lista y nos vamos a la puja electoral. Ahora, mira, así como por el lado de Rodrigo Noés, están trabajando para recolectar la firma, desconozco que por el lado de Cristian se esté haciendo lo mismo, Bruno. Bueno, vos sabés que a esta altura Sí, me dicen que él no se va a presentar. sí, por eso yo te decía que una lista, pero como decís, entre gallo y medianoche pues todo puede pasar, y esto se extiende hasta las casi 0 horas de hoy. Hay un largo trecho todavía en el día, pero hasta aquí la única lista es la que lidera Coto Nogués, del lado del oficialismo. Miguel, Señor. te saludo y quiero entender un poco la lógica, porque Sí. cuando vos accedes a esa frase que sí, del lado de Nogués, Sí. pero también uno comprende en el día a día lo que pesa cada apellido, cada militancia, Sí. pero cuando dijiste, ya te regalamos la presidencia, Sí, o sea, quiero entender nomás la lógica de esa frase, porque eso quiere decir que no, si pasaba por nosotros, vos no accedías, porque si yo voy a un campo político, quiérase o no, más allá de estos nombres, y creo que el que más sonaba fuerte era el de Recanate para entender si es que podía haber un cambio. El oficialismo sigue siendo la carta más ganadora, y acá inclusive hablamos que hagas una asamblea en pleno marzo luego, sí. es muy difícil que cualquier oposición gane. Sumarle, Dani, que ayer decíamos, saludo para Miguel también, Hola, Federico. ¿qué tal? ¿Con qué fuerza ellos exigían tantos miembros? Sí, ¿Cómo puedes decir? Querer entrar, es como que subestiman, y lo que está diciendo Miguel, esa frase, ya te regalamos la presidencia, me lleva a pensar a eso. Sí. Es como que
ellos se sienten más fuertes de acuerdo a este relato, ¿verdad? Yo estoy recogiendo el otro relato, pero que no quiero ser responsable y quiero cotejar bien, pero que la cosa se desacordó totalmente, sí, hay un desacuerdo total en el tema. Claro, lo que era una unión ayer al mediodía terminó en desacuerdo. O sea, aquella frase de Federico, se pudrió todo. Sí. Pero, o sea, también, por ejemplo, me dicen, por ejemplo, que no habría resultado firmar, a ver, párate, voy a buscar acá algunas codeudas. Que parece que el requisito era firmar para quienes entraban como vicepresidente y no aceptó eso. Cristian Domínguez. Codeudoría puede ser. Sí, el aval. No es aval, es codeudor. Espera, voy a buscar un poco el tema de dónde me aparece porque hay varios que están. Incluso que gente de Alejandro que estaba en el básquet ya salió hoy. Sí. Hasta acá llegamos. ¿Cuál sería la reacción? Justo Olimpia, que también está, o sea, la directiva de Olimpia del sector básquetbol está enfrentada con la directiva de la Federación Paraguaya de Básquetbol. No, de hecho, no se fueron a la última reunión del CPB. Claro. Y la hermana de Cristian no, es actual integrante de la comisión directiva del Olimpia, que está encargada del tema natación y compañía. Sí, que había hecho la propuesta de construir una nueva pileta. ¿Cómo es que se llama ella? Diana Domínguez. Con ella podemos charlar también. ¿Ella va a continuar o no en el Olimpia en estas condiciones? Sí. Supongo que no, si la gente de Alejandro o de Cristian Domínguez ya no continúa en el básquetbol. Pero esto es una división en el mundo Olimpia, o sea, en la familia Olimpia es una división. Sí. En papeles no, pero en el mundo real sí. Claro, no, yo no hablo de papeles, Dani, yo hablo de cuestiones fácticas. Pero mira que en los papeles, por eso ya que esa frase, ese te regalamos es en el mundo real, no en los papeles. Sí. En los papeles no es el que tiene, entre comillas, la bendición de Cardona. Sí. Y suponiendo, imagínate si en estos, 12 horas que le quedan para la inscripción, Domínguez arma una lista y se presenta, cosa que no vos estás manejando. Ahora, no, pero esto, Dani, esto es muy dinámico. Es que ayer ahora, mismo. Porque ayer, hasta anoche ya conté lo que me dijeron, que no corre y que se presenta Coto, ¿verdad? Y compañía, y que no hay forma de unir. Ahora, yo siendo utilizando la palabra de estratega político, le digo a Recanate, Marcelo, está bien, vos no querés compromiso, pero vamos juntos, como vicepresidente te vas a ir vos. Entonces, Cristian Domínguez, Recanate. Eso yo te estoy pensando. Perfecto. Así. Pero Cardona utilizó una palabra que era inviable, lo de Recanate. O Recanate no quiere participar de nada. Mira que puedes poner la opción Recanate o no, pero supongamos que haya contienda. No va a ser tan fácil para la oposición. O sea, ya desde que se supo que en marzo iba a haber elección de autoridades, el oficialismo arranca con una enorme ventaja. Pero voy nomás, parece un mundo paralelo cuando lo que informa Miguel, la oposición dice, te regalamos, ya te regalamos esto, y desde el otro lado, ¿pero qué regalo? Ahora, todo eso que ustedes comentaban, de las veces que el propio Cardona agradeció la gestión de Alejandro Domínguez, lo que significa el apellido Domínguez en el mundo del Olimpia. Hasta ayer estábamos hablando de la presencia del hijo para hacer el tema de la conscripción, la militancia, y sí, así de dinámico es este tema, pero es tratar de entender, porque si yo quiero pensar desde la mentalidad del oficialismo, van a decir, ¿por qué no van entonces a las urnas? Porque si vos vas a entrar como vicepresidente primero en el mando, en las sucesiones, a un paso nomás. Claro, más una Olimpia que ha tenido este tipo de historia, ¿no? De la renuncia del presidente o del vicepresidente. Bruno te ha dicho que como Miguel, Diana es presidenta del departamento de natación. De natación, sí. Del club. Quiero nomás comentarte algo y a la audiencia. A la persona o la fuente que ayer me pasó de esto, me ratifica lo que vos estabas diciendo, que voy a leer textualmente, y saludo y le agradezco nuevamente a la persona. La reunión terminó abruptamente por las actitudes del grupo de Grillo, segunda línea.
Grillo no quería firmar las codeudorías, es lo que vos anticipaste recién. Y llegó a decir por Cristian Domínguez que iba a entrar a ser opositor dentro de la comisión directiva. Evidentemente se fue a atacar. Y te estoy comentando de gente que participó de esa reunión. O sea, lo de no aceptar firmar la codeduría ratifica lo que vos dijiste. Sí. Pero firmar codeudorías de las deudas del club. Y seguramente, Bruno. Sí, Yo ahí acompaño. Pero Acompaña vos sabés lo que yo es tampoco firmar, haría, ¿verdad? vos sabés lo que es firmar eso. Pero si es un requisito, yo Claro. entiendo que los que están ahora ya firmaron eso. O sea, parece O sea, algo... Coto Nogué entonces firmó la Claro. codeudoría Porque si es algo que novedoso... deja Cardona. Claro, si es algo novedoso, suena como interpretaron pues, ustedes. escuchame, Lo que pasa es que acá hablamos o sea, alguien que Coto viene- Nogué firmó una codeudoría de la presidencia de Cardona. Y si Y vos no Coto hiciste puede eso, hacer ¿con como qué? decir, yo me hago cargo de la deuda ahora. Pero Bruno, eso es actual tesorero. Espera, eso- perdón, Miguel. Sí. Sí, ¿Qué dijiste, Miguel? eso es actual tesorero, digo. Sí, no, ya sé, pero... Sí. pero Ah, Bueno, pero Así acá, ella es, acá me dice Miguel que Trovato sigue firmando, que Brunote también firmó y Cardona también firma para el presidente. Pero un requisito para el vicepresidente también. sí. Los presidentes firman, práctica habitual. Está bien. No, pero seguramente para los vicepresidentes, porque Cristian iba a ser el vicepresidente primero de la lista de Y Coto. Coto fue tesorero. Sí. bueno, pero Coto ya, al ser tesorero, ya firma. Claro. No tiene El otra opción, codeudor. dice acá, sí. Acá el tema es que uno de afuera que viene... Lo que pasa es Que no tiene nada con que ver con lo Claro. anterior. ¿Cómo? Que si viene uno de afuera y no tiene nada que ver con lo anterior, cualquiera va a analizar para firmar o no. Claro. Claro, no, Claro. inclusive eso sí acá son no es oposición. solamente hacerse cargo de deudas. Por ejemplo, yo recuerdo que hubo épocas en las que a Brunote le cancelaron la cuenta bancaria. Estamos hablando de cheques. Sí. Sí. Uno de los motivos por los cuales tuvo que salir. Entregar a la presidencia. Además, voy a poner un ejemplo político. Lino Oviedo en su época, contado por sus propios legisladores, dijeron que cuando Lino Oviedo le daba el cargo de diputación, senaduría o lo que sea, le decía, firmame acá un pagaré. Tenés que firmar pagaré si querés que vos si querés pertenecer a nuestro grupo. Parecido a un expresidente que cuando fichaba jugadores así hacía firmar. ¿Cómo? Espera, explica un poco más. Parecido a un conocido ex dirigente de un club, digo, que hacía firmar también así papel en blanco cuando fichaba un jugador y después de tanto tiempo aparecía otra vez un contrato supuestamente vigente. Sí. Ya. Sí, ya no, entendemos. claro. Bueno, pero a Brunote le nos cancelaron estamos desviando. a Brunote le cancelaron muchos cheques firmados sin fondo. Y Por eso le sacaron Y por los cheques sin fondo Pero Garnero y compañía con todo Garrocito. relacionados al Olimpia. Claro. O sea, no, es Aquí una- me dice, por ejemplo, Bruno, que una persona que estuvo en el otro club grande, que depende de estatuto, ¿verdad? Que en ese club el vicepresidente generalmente no firmaba. Pero depende del estatuto. Claro, pues yo decía, si la firma es algo que se hace desde el oficialismo, lógicamente va a ser algo que moleste que no firme alguien que no es oposición, que va a entrar en la lista única de consenso. Claro, porque es decirle, pues como nosotros todos estamos comprometidos, vos Claro. querés entrar y no querés comprometerte. Y del otro lado, si los otros no firmaron y a mí me quieren hacer entrar en escuelita para tenerle como una especie de mordaza, cuando vos quieras hacer oposición, acá vos firmaste esto, no, ¿cómo voy a firmarte esto? O lo que dice Ariel, vamos a ponernos al otro lado de la oposición que diga, no, pero ¿cómo firmar de entrada algo así, un compromiso económico, verdad? Vos vas a pensar. Claro, pero acá, por ejemplo, me envían, el club necesita las firmas de codeudoría por la situación económica para obtener crédito. ¿Cómo votarlo adentro? Pedir un crédito y vos mismo no vas a... O sea, está en la doble lectura. Por eso. Hubo tanta discusión y terminó de esa forma. Es que Ahí de me un lado gustaría- es defendible el caso. Pero Sí. contado por Miguel, la reunión no fue buena, o sea, fue muy tensa. Es que Miguel contaba en orden de prioridades. Lo de la firma fue segundo. El primero fue que fueron con una actitud, y viste que eso engloba mucho, no es una. Y creo que
sintetizan esa frase de, ¿cómo era? Te regalamos. Ya te regalamos la Ya presidencia. te regalamos. Es como que... Y mira, que es una frase que es lacerante. Porque estamos hablando del futuro presidente de la Olimpia. Nada más y nada menos. Y sí, por la coyuntura política, hasta hace 6 meses, más allá también de la militancia de la familia, Rodrigo Cotto Nogués no estaba allí en el... si vamos a una cuestión de boxeo, en la categoría de los pesos pesados. El propio Nogués acepta porque Cardona da un paso al costado o no se presenta a la reelección. Eso en el marco personal, pero repito, en el marco político, yo creo que en estos momentos el que tiene la bendición de Cardona es el que corre con mayor ventaja. Debería haber ocurrido una especie de unión, no sé, desde Escabone, Domínguez, Recanate, para que se diga, no, acá mira, vas a tener que negociar. Porque en el mundo de la política... si era Recanate, Dani, a mi modo de ver, si es que Recanate armaba su grupo y se lanzaba como opositor, yo creo que tenía más chance. Era el candidato favorito, a mi modo de ver. Una elección en pleno marzo, con todo esto, el tema de los refuerzos y esto. ¿Quién está gestionando? No es tan fácil, claro. O sea, una cosa es la temperatura de los hinchas, los socios. Es muy chico el círculo. Por eso no hay... Esto es como cuando antes se protestaba por cualquier cosa, después la PF dijo, che, paremos, vamos a poner tipo un canon de 20 millones, 40 millones. No, es tan fácil ser oposición en una asamblea que se realiza en medio del campeonato. Pero con un presidente que te dice, mira, yo bajé 20 millones la deuda. Si no era... cuando habló en Miami era... Nos podíamos ir al descenso, Hay gente que quería relativizar eso. Y todo eso no sale a flote porque era, vamos a buscar una especie de consenso. Yo en el tema de las negociaciones, yo me acuerdo en el caso de la APF, hablando de una oposición que era fuerte en ese momento. Cuando Oscar Harrison era el presidente de la APF y se había armado el famoso equipo país, que tenía Cartes, Naput y Domínguez, y cuando estaba a las claras que iba a ganar la oposición, no hubo contienda, porque hubo una reunión sobre el final y entraron un par nomás del equipo de Oscar Harrison. Entre ellos González Dae, que siempre caía bien parado, ¿verdad? Y recuerdo de Petengil del 12 de octubre. Pero, o sea, la dinámica es así cuando vos, acá va a ganar la oposición, o acá va a ganar, pero acá, repito, porque lo que se quería estilar era evitar esto, de hablar de una especie de confrontación, pero acá mismo estamos hablando de que no hay lista de oposición, que al final el 2 de marzo no va a haber contienda, salvo que en estas, ahora ya menos de 12 horas, la oposición decía armarse y presentar una lista, con los 150 firmantes que mencionaron. Miguel, ¿qué más? Estoy tratando de averiguar qué va a pasar ahora. De hecho, hay un encuentro, no sé dónde y quién es, pero vamos a indagar y apenas me confirmen yo les aviso. Ya para trabajar por la lista de Cotto y ir avanzando con esto. Porque inclusive a mí me habían dicho que la presentación se iba a hacer un poco después del mediodía de hoy, ya. Y eso estoy indagando si va a ser así o van a esperar hasta entrada a la tarde. Y confirmar bien las personas que van a acompañarlo, si están ratificados los nombres que anoche nos pasaron también. Como el de Jairo Yambay como vicepresidente primero, el de Gustavo Volpe como vicepresidente segundo y Federico Sichi como el miembro titular 1. ¿Cuál te pasaron primero? Acá manejamos sí. El primero, o sea, como vicepresidente primero Jairo Yambay y como vicepresidente segundo a Gustavo Volpe. Gracias, Miguel, muy amable. No, por favor, estamos en línea. Gracias. Miguel Cáceres, nuestro compañero.
12:10, ¿cómo te va, Egan? Bien, Bruno, saludos a todos. Frutica te ofrece jugos naturales desde la semilla hasta tu hogar. La primera industria de jugos hecha por paraguayos para el mundo. Disfrutar de los sabores únicos de Frutica en el mercado. Naranja, guayaba, pomelón, borocuya y mucho más. Sin conservantes ni colorantes. Pedilos en tu punto de venta más cercano o en fruticaonline.com. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976 101010. Avanza siempre con Kenton. Kenton, Chacomer, respaldo total. Vení a Bristol a vivir el carnaval de ofertas. Aprovecha los mejores precios del país en todos los productos y además te lo llevas sin entrega inicial. Celular Samsung A15 ahora solo 18 cuotas de 129.000. Acércate a una de las 80 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Llámanos al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Llegó la edición especial de descuentos reales a Farmacias Catedral. Este 1 de febrero aprovecha y adquirí aquello que más necesitas con hasta 50% de descuento y con todos los medios de pago. Haz tu pedido al 627-7000, WhatsApp 0982-927-610 o ingresa a la página web www.farmaciacatedral.com.py. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Celebra el mes del amor dándole el gusto a esa persona especial con Pollos Don Juan, chorizos con queso, fiambre, chorizo parrillero y mucho más. Te esperamos en todas nuestras sucursales o llamanos al 021-729-1717. Pollos Don Juan para todos los gustos. La mejor calidad y el mejor precio, encontralo en Guaira Pisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, pisos cerámicos, juegos de baño, griferías, accesorios y más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Disfruta de un verano con frescura y sabor. Ponele onda al calor con yerba mate Indega, Pantano Limón. Bueno, son 12:30 y este tema de Olimpia. Bueno, tenemos algo ahora que estamos manejando manejando con cuidado, ¿verdad? Pero respecto también a lo que tiene que ver con el tema de Olimpia. Está Sebastián Aldama, gerente del Deportivo Caballero. Sebastián, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sebastián, ¿cómo hacen con el tema de las entradas que comenzaron a vender ya el martes para el público visitante con la prohibición que apareció ayer por parte del tribunal? No, ya empezamos a vender, ¿verdad? Porque realmente ya el público de Mallorquín ya pedía y bueno, empezamos a mover temprano. No, y realmente ya sería un ambiente totalmente rojo, ¿verdad? Sería abierto para el público de General Caballero, únicamente. La resolución dice ningún público de Cerro, dice, ¿verdad? Así mismo. Y además dice, habla a puertas cerradas, dice, pero eso se va a efectuar cuando Cerro juegue local. Así mismo, en este partido nosotros tenemos la localía, entonces optamos por que el espectáculo sea solo para nuestros simpatizantes. Sebastián, ¿y cómo ustedes van a saber quién es cerrista y quién es de General Caballero? No, ya hay nuestra gente de logística del evento, ¿verdad? Y de seguridad ya tienen todos ya los métodos. Entonces ellos ya están sumando y creemos que van a hacer un muy buen trabajo. Igualmente nunca tuvimos problemas acá en nuestro estadio y creemos que va a seguir así porque tenemos un público muy tranquilo que son más amantes del fútbol y bueno, esperan esta clase de partidos para compartir con la familia y bueno, pasar muy bien. ¿Ustedes contratan seguridad privada? Sí, así mismo, seguridad privada, también la Policía Nacional y bueno, la policía local también que siempre nos da una mano y bueno, siempre mantienen tranquilo el espectáculo. Ustedes pensaban llevar en un principio a Cerro Encarnación, ¿verdad? Sí, así mismo, tuvimos tratativa, bueno. ¿Se salvaron? ¿Cómo? Se salvaron, digo. puede ser, pero igual, no, la idea siempre fue mantener acá en el pueblo y mostrarle siempre a nuestros hinchas que son fieles al club y recompensarle, bueno, con esta clase de espectáculo.
Bueno, qué pena, ¿verdad? Porque ustedes iban a tener una recaudación muy buena, ¿verdad? Sí, realmente, así como venía Cerro y como venimos nosotros, los dos invictos, pensábamos que podíamos llenar el Carendí, ¿verdad? Pero creo que igual vamos a tener un muy buen aforo para el partido del domingo. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Sebastián. Un abrazo. Dale, un abrazo. Hasta luego. Gracias. Sebastián Aldama, vicepresidente de General Caballero. Bueno, atiendan con esta información que vamos a lanzar. Federico trae esta info. Es bastante delicada y tiene que ver justamente con la cuestión asamblearia del Club Olimpia. Exacto. Espérame un ratito, Federico, sí. por favor, te pido. Ahora, tus visitas a CNEU Centro Automotriz tienen premio por cada compra de un neumático para automóviles, camionetas, motos o una compra mínima de 400.000 guaraníes. Estás participando del sorteo por un fabuloso Onix 0 kilómetro. Te esperamos en el CNEU Centro Automotriz más cercano. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales @CNEUPY. Disfruta de un verano con frescura y sabor. Ponele onda al calor con yerba mate Indega, Pantano, Limón. Universidad Autónoma San Sebastián, carreras de grado y posgrado, matrícula exonerada para alumnos nuevos. Sede central, Saturio Ríos y de las Residentas San Lorenzo. WhatsApp 0986-519-505. Seguinos en Instagram @UAS Central, Universidad Autónoma San Sebastián. Ven y juntos vamos a crear, hacerlo diferente con Dinelco. Ahora también podés usar el QR de Dinelco desde la app de Visión. Si sos cliente de Visión Banco, podés pagar y realizar extracciones con QR en POS y ATMs de la red Dinelco. Accede a pagos digitales sin restricciones con la red Dinelco. Hacelo diferente. En Petrosur, recarga nafta activa 92 a 6.150 guaraníes el litro y Forza Nafta 96 a 7.500 guaraníes el litro. Te esperamos en todas nuestras estaciones para llenar tu tanque con el octanaje exacto, cuidando tu economía. Petrosur, un emblema paraguayo con calidad internacional certificada. En el Cacique te esperamos para que aproveches nuestros super descuentos mayoristas. Comprando desde 2 o 3 unidades en el Cacique ya accedes a importantes descuentos. En Luque, Aregua y en Itagua, el Cacique sí te conviene. Vuelven las clases y como todos los años te acompaña Cuadernos Avon, disponibles en todos los puntos de venta del país. Seguinos en las redes @CuadernosAvonPY. Avon, calidad que une generaciones. Alcanzar lo que siempre soñaste con Solar Banco sí se puede. Solicita ya el producto que más se adapta a tus necesidades. Tarjeta de crédito, ahorro programado, préstamos personales, préstamo para la vivienda. Contactate llamando, escribiendo al WhatsApp 218-8000 y entérate de todas las novedades en las redes sociales @SolarBanco. Con Solar Banco sí se puede. Bueno, recontra confirmado, Federico. Se bajó oficialmente Cristian Domínguez. Y ahora vamos a contar algo muy fuerte, muy fuerte. Lastimosamente tenemos que contar esto. No está bien, no es necesario. Una cosa lleva a la otra, pero me parece que la noticia que va a contar Federico, te confirmo, Federico, acá me está confirmando también. Sí. No, claro. Es mucho más fuerte inclusive de lo que se puede hablar ahora. Sí, se informó muy bien y con mucho detalle de ayer lo que están haciendo, el tema de la discusión, de la falta de acuerdo. Creo que eso va por una cuerda separada. Ahora, ¿por qué no hay acción de presentar una lista, de ser la oposición, cuando habrían dicho que iba a ser la oposición? Por el tema que vamos a comentar que de muy buena fuente nos dijeron que Osvaldo Domínguez Dib está internado, una situación muy delicada, y que toda la familia está acompañando en el sanatorio, que es imposible meterse en una puja electoral o perder el tiempo en esa cosa cuando que está esta situación entonces de salud delicada para Osvaldo Domínguez Dib y los hijos, toda la familia acompañando paso a paso su
internación en terapia. Bueno, entonces repetimos esta información. En estos momentos, el presidente honorario del Club Olimpia, Osvaldo Domínguez Dip, está internado en terapia intensiva y está siendo acompañado por toda su familia y sus amigos allegados. Voy a repetir de nuevo la información vía Federico Arias, que acá lo ratificamos con otra fuente. Osvaldo Domínguez Dip, en una situación delicada de salud, está en estos momentos internado en terapia intensiva y es acompañado, reitero, por sus familiares y cercanos. Esa es la información de último momento. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Gusto de saludarte, doctor Ariel Martínez. ¿Cómo estás, vicepresidente del Cerro Porteño? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Bruno? Un saludo para vos, Federico, Dani, Ariel, no sé quién más está por ahí. Chun, Ariel, Federico, Fabio, el que está de vacaciones. Doctor, bueno. Vos sabés que yo no leí la resolución y en una parte dice todos los hinchas, en otra parte dice a estadio a puerta cerrada, no especifica si cuando es de visitante esto no corre evidentemente. Explícanos un poco lo primero que pensás y si clarificás lo relacionado a la resolución provisoria que lanzó ayer el Tribunal de Justicia de la APF, vos que sos un entendido en la materia jurídica también. Bueno, Bruno, antes que nada, yo te voy a pedir excusarme a hablar de cuestiones reglamentarias del tribunal porque está trabajando nuestro equipo jurídico de cargo del doctor Víctor Agüero, pero sí, obviamente me gustaría conversar con ustedes de todo lo que pasó a partir del lunes. Yo creo que son cuestiones que merecen un análisis profundo y que en primer lugar tenemos que asumir todas las responsabilidades por lo que ocurrió y tenemos que buscar soluciones. Y en ese sentido yo creo que tenemos que dejarnos de las soluciones fáciles de tratar de dirimir una cuestión tan amplia, que tiene tantas causas, que afecta a toda nuestra sociedad, y hacerlo con una cuestión de puntos o de público en un partido. Yo creo que esa responsabilidad la tiene que asumir la APF, la tienen que asumir los clubes, pero por sobre todas las cosas lo tienen que asumir los organismos de seguridad. Los hechos que ocurrieron el lunes fueron gravísimos, fueron de terror, como estoy viendo ahora mismo en los titulares que tienen el diario del grupo del que ustedes son parte. Entonces nosotros tenemos que hacer un análisis muy pormenorizado de lo que pasó. A mí me parece, y yo tengo formación en ese ámbito y estuve en organismos de seguridad, estuve en la fiscalía, y más allá de lo jurídico, esto es un tema de la seguridad y es un tema que tiene demasiados factores en nuestra sociedad, y me parece que cuando salen las críticas a hechos como este, que se empieza a hablar de que son delincuentes, de que no tienen camiseta, de que no les interesa el fútbol, de que el fútbol es una excusa, análisis que yo comparto totalmente, y después nosotros, después de hacer ese análisis, decimos que la sanción debe ser la pérdida de puntos, y yo creo que ahí hay una total falta de coherencia entre el razonamiento de lo que ocurrió, entre la causa y la sanción que pretendemos aplicar, y no hay un análisis, porque acá las víctimas también de todo lo que ocurrió es el Club Cerro Porteño, en sus hinchas en primer lugar que pasaron ese momento lamentable, en sus integrantes, cuerpo técnico, jugadores y staff que pasaron por lo que tenían que pasar, y acá hay gente que trabaja y depende de esto y que vieron frustrado su oportunidad de ganar y de salir de una situación que merecía ser una fiesta, pasaron por todo lo que pasaron. Acá hubo niños y ahora estamos viendo que los portones estaban cerrados, que los policías nunca intervinieron, dejaron liberados 20 minutos para que esos delincuentes se enfrenten ahí en medio de la gradería con chicos, con familias alrededor. Entonces hay demasiadas responsabilidades y parece que nosotros queremos circunscribir todo al ámbito deportivo nomás, que se le saquen los puntos a Cerro y ya está.
o que no entre el público en general y ya está. Acá hay principios básicos. Yo creo que el fútbol tiene que dejar de ser una isla en ese sentido, donde no se aplican principios básicos que se aplica a la ciudadanía en general. No puede ser sancionada a gente que no tiene nada que ver con los hechos. Y sí tiene que ser sancionada a la gente que cometió los hechos. Y acá se al revés, se sanciona a todos para no sancionar a nadie. Entonces, estamos hablando de una situación súper grave que merece un análisis mucho más serio del que se está dando. Y eso yo creo que es responsabilidad de nosotros en primer lugar, como club, de las asociaciones, de ustedes y por sobre todas las cosas de los organismos de seguridad, porque se está queriendo declinar competencia para darlo al ámbito deportivo y eso es una locura, es una locura. Acá el análisis debe ser sobre las causas que estamos viviendo, por qué pasó lo que pasó, por qué se dejó que pase, por qué no se intervino, por qué había portones cerrados. No pasar eso a una discusión futbolera de si hay que sacar o no los puntos. Eso me parece que es lo último y que no es de ninguna manera la solución. Doctor, y si dice el artículo, si hay un artículo que respalda la posibilidad de que Cerro pierda los puntos. Por eso te decía, yo en primer lugar quiero excusarme de hablar de cuestiones reglamentarias, en eso está trabajando el equipo jurídico del club, y quiero pasar y quiero hablar con ustedes que son especialistas en el tema, que viven hace muchos años dentro del fútbol, que esto merece un debate mucho más allá de que si Cerro tiene que perder los puntos o no. Y vuelvo a la coherencia en los análisis que se están haciendo. Si nosotros decimos que estos delincuentes no tienen camiseta, no tienen club, no les interesa el club, no les importa el partido, ni siquiera miran el partido, que se están disfrutando terrenos del microtráfico, como decía el comunicado de la ATF, que se van drogados, que se van alcoholizados. ¿Cuántos hechos punibles estamos escribiendo ahí para que intervenga la justicia, intervenga la policía? Y sin embargo, ¿cuál es la solución? Vamos a sacar puntos al equipo. Estamos diciendo que a ellos no les interesa el fútbol, estamos diciendo que a ellos no les interesan los clubes, estamos diciendo que ellos cometen delitos, estamos diciendo que están dirimiendo cuestiones de la delincuencia en una cancha y la solución es tomar sanciones deportivas. Me parece que no hay ninguna coherencia en el análisis que se hace y en las sanciones que se pretenden imponer, porque obviamente es mucho más fácil sancionar a que no entre nadie o a que se pierdan los puntos y nos quedamos entre comillas con la conciencia tranquila y no vamos nunca al problema de raíz. Cerro Porteño es el único club que desde el 2019 aplica derecho a admisión. Está claro, doctor, que es mucho más abarcativo esto, pero que vos, por ejemplo, como directivo de Cerro, ¿qué autocrítica, qué mea culpa podés hacer? Porque, ¿qué, por ejemplo, esta gente utiliza como su oficina la sede del club? Ahora ustedes le desalojaron, ¿verdad? Pero su oficina ahí sobre Quinta. Era. A ver, yo no diría que era su oficina. Es una manera de decir, ¿no? Pero entraron ahí cuando querían. Sí, más bien yo creo que la descripción es un depósito. Es una costumbre de hace 20, 30 años que están ahí y que justamente con los hechos que ocurrieron se tomaron las decisiones que se están tomando, porque nosotros también somos responsables y estamos tomando las medidas correctivas ahora, pero esto ocurrió porque ellos guardan su bandera ahí. Seamos serios en el análisis, pasó por eso. Y si fuese ese el motivo, tienen que cargar con esto, los hinchas que no tienen nada que ver, que inclusive fueron víctimas. No, a lo mejor no pasó por eso, a lo mejor no pasó, doctor, a lo mejor no pasó. Los que no tienen nada que ver, tienen que pagar el staff que no tiene nada que ver, tienen que pagar el cuerpo técnico que no tiene nada que ver. Entonces nosotros tenemos un hecho que tiene una infinidad de causas que abarcan a toda la sociedad, que abarcan en primer lugar a los organismos de seguridad, de todas las asociaciones y después a los clubes, y queremos simplificar todo aplicando un reglamento deportivo. Entonces, de acuerdo, doctor. Hagamos un análisis real. De acuerdo. Hagamos un análisis real. No por ese pasó. Responsabilidades y tomemos decisiones reales. Cerro Porteño, reitero, el único club que aplica derecho a admisión en el 2019. Entonces tenemos que ver que cuando nosotros aplicamos también las sanciones, ¿qué pasa? Sale la gente, alguna gente, a decir, se le sancionó a fulano que es un ídolo que solo quiere hacer la fiesta. Sale un jefe de bar a hablar en tal medio, en tal otro medio. Entonces no seamos hipócritas, porque cuando no hay incidentes es la fiesta que hacen todos. Y cuando hay incidentes se quiere tirar la pelota solo al club. Los propios hinchas hasta le hacen cantar a sus hijos.
Eso es cierto también, ¿Cómo? por un lado. ¿Cómo? No, pues tenés razón en gran medida, pero no porque ellos utilizan como depósito pasó esto, pero doctor, ¿cuántas veces invadieron la cancha, corrieron jugadores? ¿Cuántos hechos de violencia ya provocaron? Y porque no solo hay que ser, hay que parecer también, porque yo me permito, doctor, discúlpame, que ellos si ellos quieren hacer lo que quieren por el club, algún vínculo hay con alguna parte de la directiva. No. Esa es una cuestión que vuelvo a reiterar. Es un análisis simplista de la situación. Como si ellos ingresan a la cancha y nosotros tenemos 200. Cerro es el club que más invierte en seguridad privada. Tenemos 200 guardias rodeando. Fuerzan nuestra seguridad. La policía no está. Y nosotros somos otra vez los culpables, poniendo nosotros la seguridad que hay que poner. Obviamente hay responsabilidades, pero no puede ser la solución y el discurso simplista de decir el club es el culpable y le sacamos puntos. Esas son soluciones que se tomaron en países que fracasaron rotundamente en la lucha contra los barras. Por ejemplo, Argentina. Y que no se aplican más hace tiempo en el fútbol. Ayer estuve viendo archivos y recuerdo esa fallida final de la Bombonera Boca River 2019, creo que fue 2018, si me recuerdan, no me la acuerdo. final, doctor, en la cancha de River no se jugó. La que no se juega en la cancha de River, cierto, Sí. tenés razón, porque agredió el bus de Boca. De acuerdo, y las declaraciones con posterioridad, eso, de Alejandro Domínguez son que los partidos se resuelven en la cancha, que las cuestiones que pasan fuera de la cancha se deben decidir fuera de la cancha y que las decisiones a hechos punibles las debe tomar la justicia. Y eso es lo que tiene que pasar acá. Nosotros estamos preparando un informe y vamos a pasar, como ya pasamos en infinidad de ocasiones, quiénes son los culpables. Vamos a pasar a la Fiscalía, vamos a pasar a la APF. Y tienen que ser sancionados con todo el peso de la ley, tienen que estar presos los que hicieron la otra de las cosas. No es la solución dirimir esto en el ámbito deportivo. Esto se tiene que dirimir en la justicia porque es grave, es gravísimo. Hay gente que está diciendo, y la propia APF lo dice en su comunicado, que se estaban dirimiendo territorios del microtráfico. Y Cerro va a ser sancionado con 3 puntos y vamos a solucionar el problema del microtráfico así. O sea, hay un sinsentido en el análisis y en la solución que se propone, que creo que amerita que todo esto se discuta en profundidad. Y acá nosotros somos los primeros que tomamos decisiones. Desde el 2019 no fueron suficientes, pero seguimos tomando decisiones. Cerro sigue tomando decisiones y Cerro va a volver a enviar un mensaje, un informe individualizando a cada uno de los que cometieron los hechos. Y el presidente ya lo anunció el club en un comunicado. Van a ser sancionados para que no ingresen de por vida y van a ser expulsados los registros del club si son parte de los registros del club. Pero ahora tiene que actuar la justicia y no está debatiendo si son 3 puntos lo que debe perder Cerro. Ahora se tienen que entrar a analizar por qué los portones estaban cerrados. Ahora se debe analizar por qué 20 minutos la policía no ingresó cuando ustedes estaban ahí y vieron que los dos sectores que estaban peleando estaban uno a cada costado y todo el medio estaba libre. Con un pelotón de antimotines metiéndose en el medio era suficiente y así lo fue cuando después de 20 minutos entraron 15, 20 policías y solucionaban el problema. ¿Por qué no entraron antes? ¿Por qué en otras ocasiones entraron y ahora no entraron? O sea, es gravísimo esto. ¿Por qué ellos después de los partidos van expulsados? O sea, todo esto no tenemos que preguntar. Pero es más fácil decir, ahí el club, sáquenle los puntos a Cerro. Sáquenle los puntos a Cerro, ¿y qué va a solucionar? Va a solucionar que estos tipos no saben ni cuánto está el partido. O sea, le tienen que preguntar el nivel, ¿por qué entran drogados a la cancha? ¿Quién les permite entrar drogados a la cancha? ¿Cuál coalizado? O sea, no hay controles de la policía. No son esos hechos de acción penal pública donde tiene que intervenir la Fiscalía y la Policía. Es responsabilidad de una institución privada, esta como es Cerro Porteño, con los recursos limitados que tiene. Entonces, vayamos de verdad a las cuestiones, ni hablar de las causas de fondo de que por qué tenemos jóvenes que están en ese estado y todo eso. No quiero llegar a ese estado, a ese nivel del análisis, pero por lo menos hagamos un análisis mínimo de que se van unas bandas de forajidos a dirimir sus cuestiones delictivas, según la propia APF, en una cancha de fútbol
y la sancionada va a ser la institución a la que supuestamente ellos, o con la que supuestamente ellos simpatizan. Vayamos al análisis real. Por eso, más que nada, yo quería hablar de eso, porque si no quedamos en el análisis simplista y volvemos todo una cuestión futbolera ahí de los 3 puntos o no, cuando acá hay cosas mucho más graves que pasaron y pudo ser terrible. Reitero, ahora acá tengo enfrente mío el titular de ustedes en el diario que dice video de terror. Los hinchas con la familia desesperada forzaron los candados para salir. ¿Por qué estaba cerrado ese portón? ¿Por qué estaban los policías ahí custodiando que cerrado ese portón? ¿Por qué los policías no entraban en el medio? ¿Por qué crees vos, doctor? Era la pregunta que nos hacíamos continuamente. ¿Por qué no entran los policías y están liberados al medio? ¿Por qué crees vos, doctor? ¿Por qué crees vos? Hay demasiadas cosas, ¿verdad? Demasiadas cosas ahí. No, pero vos sabés, vos tenés información, a lo mejor, o deducís algo. ¿Por qué crees que pasó esto? Porque es muy llamativo. Permitime decirte, vos sabés que en tiempo real, esa noche que estábamos nosotros transmitiendo los hechos, ya nos habían dicho eso y nos costaba creer que, o sea, ahí pudo haber terminado en una carnicería humana lamentable. Pero ¿por qué pasó esto? ¿Qué deducción tienen ustedes? Yo me pregunto lo mismo. Vos estabas en el estadio, Bruno, ¿verdad? ¿Cómo? Alguno de los que están ahí estaba seguro. Sí, claro. Ustedes vieron que cuando después de 20 minutos entra la policía, creo que en menos de un minuto solucionó el problema. Sí, no, dijimos. Entraron los antimotines y sabés que no fueron muchos. Fueron máximo 10 y se retiraron como blancas palomitas. ¿Qué pasó? Por eso te digo, no tiene explicación lo que pasó. Por eso digo, acá la fiscalía tiene que estar investigando al jefe del operativo también. Acá tiene que ser, esto tiene que ser mucho mayor en los 3 puntos. Entiendo yo, obviamente, y a lo mejor les llevo a un terreno, pero sé que ustedes también opinan de todo lo que rodea al fútbol. A lo mejor lo de ustedes es deportivo y tienen que hablar de esto. Pero es un debate que trasciende el fútbol por lejos. Eso pudo haber sido una tragedia. Nosotros tenemos nuestros jugadores heridos. O sea, a Churín le partieron la cabeza. Si era 5 centímetros más abajo le partía la cara, o si era más arriba, no sé de qué íbamos a estar hablando ahora. Y resulta que la solución es sacarle 3 puntos y sacarle, lo voy a decir, aunque sea lo más anecdótico en este problema, sacarle la posibilidad de cobrar el premio doble, triple que tenían a los jugadores que encima ligaron. Prohibirle a las familias, a los niños que terminaron llorando, que terminaron frustrados con el susto de sus vidas, ir a una cancha segura ahora que estos van a ser sacados. Esa es la solución. O sea, doctor, yo creo que tenemos que todos juntos ser un poco... El análisis está perfecto, pero las soluciones tenemos que buscarlas todos juntos y no tratar de sacarnos las responsabilidades, empezando por los organismos de seguridad, y dejarnos las soluciones simplistas de sacarle 3 puntos a Cerro y está solucionado el problema. Doctor, ¿crees que se tiene que reanudar, que se tiene que jugar lo que resta del partido? Yo creo que acá lo único sano en todo lo que pasó es el fútbol. El fútbol en sí, como juego, como deporte. Los únicos sanos son los jugadores y los que están involucrados directamente. Y yo creo que la integridad de la competencia se debe mantener a como dé lugar. Eso significa que en el ámbito deportivo debe primar lo que se consigue en la cancha. Ahora, lo que pasó fuera de la cancha se debe resolver fuera de la cancha. En primer lugar, porque acá se cometieron delitos en la justicia. Pero ¿qué pensás? En la justicia ordinaria, los que estuvieron afuera se tienen que ir presos. Pero ¿qué pensás del artículo? Que estaban afuera. ¿Qué pensás del artículo? Con dirimirse el terreno del territorio del microtráfico, 3 puntos más o menos para hacerlo. Tomemos las decisiones que hay que tomar, no las simplistas y las que por ahí van a levantar la gradería. ¿Qué pensás del artículo
7373 del reglamento, porque ahí habla de que es pérdida de puntos para el equipo cuya hinchada genere hechos vandálicos. Eso es un disparate, Bruno. Y yo te dije, te pido un excuso de intervenir en cuestiones reglamentarias que están trabajando mis compañeros. Pero es un disparate tratar de buscar una sanción a una disputa de delincuentes en las gradas que pusieron en riesgo familias, a la policía que no actuó, a portones cerrados que casi produce una tragedia, y nosotros vamos ya al reglamento deportivo que encima es contradictorio, porque también tuvimos agresiones a protagonistas del juego, y cuando hay agresiones a protagonistas del juego, el reglamento dice que debe continuar el partido. Y Capitán de Cerro fue agredido con una herida de 8 o 10 puntos. Y eso nadie dice. Eso nadie dice. Acá la víctima material de los hechos fue nuestro capitán, pues, agredido. Son hinchas de Cerro los que le rompieron la cabeza. Doctor. Son hinchas de Cerro los que le rompieron la cabeza. Pregunto. Nosotros contamos eso también, claro, contamos. Doctor, te pregunto, Bruno, son hinchas de Cerro los que le rompen la cabeza. Claro, pero es que le tiraban cosas al propio Jonathan, que tuvo que irse a bajar el alambrado, Bernay se subió al alambrado. Pero quiero preguntarte... Esos no son hinchas de ningún club. Esos se estaban dirimiendo ahí sus cuestiones delincuenciales y la policía no entró. Y acá la solución va a ser aplicar el reglamento, supuestamente aplicar, y quitar puntos. ¿Qué vamos a solucionar 3 puntos? Con 3 puntos más o menos. Lo único que vamos a lograr si se sacan los puntos es que este campeonato, que tiene poquísima credibilidad, tenga menos credibilidad. Porque se va a atacar la integridad deportiva de la competencia. Lo único que vamos a lograr es eso. Después vamos a verle a los mismos que la policía no detiene, va a haber otro escándalo y mañana le va a pasar a otro club, ya le pasó, y van a venir las subvenciones de jugar sin público. Esos chicos que salieron llorando, que seguramente están con el susto de sus vidas, lo que se merecen es que hayan estadios sin estos delincuentes, no que se les prohíba ir a la cancha. Acá se les sanciona a todos menos a los que hicieron las cosas. Eso es lo que estamos viviendo. Y reitero, todos tenemos responsabilidades. Los clubes, Cerro, todo. Pero Cerro del 2019 aplica derecho de admisión. Cerro del 2019 publica la foto de los que cometen hechos vandálicos y les prohíbe. Hasta denuncias recibimos por publicar las fotos. Entonces, no seamos hipócritas. Cuando todo está bien y cuando hagan la fiesta, dejen de prohibir la fiesta, y ahora son todos delincuentes que nosotros encubrimos. Me parece que acá los últimos que permiten que pasó lo que pasó el lunes somos los que estamos en el fútbol. Acá hay demasiada gente que faltó a su deber y que no se está ni siquiera hablando de ello. Celebro que ahora ABC está mostrando y está haciendo público que los portones estaban cerrados. Una locura es que 20 minutos no entró la policía, liberó la zona y ahí habían familias. Y de eso nadie está hablando. Nadie está hablando de eso. Doctor, estamos hablando de 3 puntos de un partido, ¿no? O sea, encima que es un desastre todo, que fue una tragedia casi todo, que el campeonato tiene poquísima credibilidad. Ahora le queremos quitar lo único que tiene, que es que se dirima en la cancha con todos los inconvenientes que hay, por lo menos los resultados deportivos. O sea, queremos fundir más todavía el fútbol. Doctor, el equipo jurídico de Cerro Porteño trabaja para hacer una presentación y solicitar que se reanude el partido. Y el equipo jurídico de Cerro fue, ayer por lo menos fue público que se le corría traslado a Cerro del informe y de las sanciones provisorias, y obviamente está trabajando en ello, ¿verdad? Nosotros queremos que se mantenga la integridad de la competencia. ¿Qué significa eso? Que los resultados se diriman dentro de la cancha. Lo único que les falta a este torneo es que encima los resultados se resuelvan en el escritorio. Lo único que le falta para terminar de fundir el fútbol. Lo único que falta. Y ahora queremos solucionar así. Ya, se toman decisiones fáciles, que no entre el público en general. Voy a decir, ¿qué culpa tiene el público de Ciudad del Este de lo que pasó acá el lunes?
¿Qué culpa tiene esos chicos que fueron evacuados del norte tirándose casi? ¿Qué culpa tiene el público de platea? ¿Qué culpa tiene el público de preferencia? ¿Qué culpa tiene el público que ni siquiera fue a la cancha? Y acá la decisión es, se juega a puerta cerrada y todos aplauden. ¡Ah, qué buena decisión! Y ahora, ¿cuál es la discusión? Hay que sacarle 3 puntos a Cerro. Y no era que la causa era que estos narcotraficantes o microtraficantes estaban peleando territorio. ¿Cuál es la solución? Hay que sacarle puntos a Cerro. ¿Qué solucionamos con eso? O sea, fundimos lo único que tenemos, que es el fútbol, y no resolvemos el problema de fondo. Esa es la locura de la que se está hablando desde el lunes. Acá yo no vi algunos medios mientras que muestran esto hay que individualizarle. A esos que están ahí, que están grabados, hay que imputarle y meterle presos. A esos que están ahí. Y esa no es responsabilidad de Cerro, es responsabilidad de la Fiscalía, de la Policía. A esos que permitieron que 20 minutos delincuentes se peleen y diriman sus cuestiones delincuenciales, habiendo familias alrededor, a los que permitieron, a los jefes del operativo policial, a eso hay que estar investigándole por qué permitieron eso. A los que cerraron los portones del Estadio Defensor del Chaco, ahora tiene que estar investigándole la policía, la fiscalía, perdón. Esas son las cosas que tenemos que hacer. A los que permitieron que ingresen gente drogada, alcoholizada, a eso le tienen que estar investigando ahora. Pero acá es muy fácil, que pierdan los 3 puntos, Cerro. Sí, su capitán pues, con la cabeza partida. Vos mismo me decís, Jam fue agredido, Bernay fue agredido. ¿Y quiénes van a ser los sancionados? Ellos, las víctimas directas, ellos van a ser los sancionados. Doctor, vamos a tomar decisiones de verdad y vamos a tener reglamentos de verdad. No ridiculeces que ya fueron totalmente superadas en todos los países del mundo. Pérdida de puntos. Esa es una cuestión que quiere disfrazar lo grave que pasó el lunes. Doctor, hubiera sido ideal si todo esto se hubiese discutido antes de aprobar los reglamentos, ¿verdad? Y uno comprende que también es una reacción a algo que está allí y justamente que aprobaron ustedes. Hablo de la dirigencia del fútbol paraguayo. Mi consulta es, si Cerro llega a perder los puntos, igual se va a trabajar todo esto de fondo, que creo que todos coincidimos, trasciende y supera lo que es el fútbol. Está trabajando, Dani. Nosotros de hecho lo hacemos desde entero. Ustedes recordarán el primer partido del año 2019, un amistoso contra San Martín de Tucumán. Sí, pero doctor, a ver, desde el 19 para acá hemos tenido incidentes y no solamente se limita a Cerro. El hincha genuino de fútbol sabe que no tiene los privilegios que tienen las famosas hinchadas organizadas, que en estos momentos, por lo que marcabas, o sea, la misma cámara que enfoca cuando hacen fiestas ya no pueden enfocar cuando hacen incidentes, y lógicamente hay mucha hipocresía, hay mucho doble discurso, hay mucha doble moral. El desastre que están haciendo. Por eso entonces mi consulta es, porque hubo invasión, hubo apriete, hubo a ver, el socio no puede ingresar a un entrenamiento así como a veces ingresan y miren que hay que poner más todo eso, y eso ha ocurrido justamente en los clubes que tienen una fortaleza en ese tipo de cosas. Entonces la consulta es, si es que se llega a dar lo que ustedes consideran algo injusto y simplista, igual se va a trabajar, igual se va, o como bien marca, va a ser otro episodio más de, no, acá fue una cuestión de conveniencia, acá sabes qué era para aplicar, acá era para reinterpretar lo que ocurrió el lunes. Mira, Dani, probablemente ustedes no me llamen ni yo les llamo cuando pasan hechos que no tienen la trascendencia que esto tuvo. Vos me decís que el socio no tiene la oportunidad de ir a atropellar el club, porque eso es lo que hicieron en algunas ocasiones. Y yo te voy a hablar de las 2 últimas ocasiones que la barra fue a prestar a los jugadores. Ellos agredieron a nuestros guardias e ingresaron. La segunda vez nosotros pedimos ayuda a la policía y la policía envió un pelotón de cascos azules y los desalojó del lugar donde estaban tirando bombas y tratando de agredir a nuestros jugadores. Así que ellos no tienen el privilegio de entrar al club a prestarle a nuestros jugadores. Eso es una mentira. Ellos fuerzan
en algunas ocasiones y sobrepasan la seguridad del club para realizar eso. Lo hicieron una vez que yo estoy. Claro, por eso te digo, el socio común no puede hacer eso. Yo recuerdo justamente antes de un partido en Mallorquín, el equipo tuvo que irse un día antes porque la situación era complicadísima allí justamente. Y bueno, o sea, voy nomás, doctor, el hincha común no puede ir al sector central de Gradería Norte, el hincha común de Olimpia no puede ir al sector sur de Gradería Sur. Entonces, hasta ayer eran los que hacían fiesta y eran todo el tema de todo lo que se dice. Entonces, la consulta es si se da un revés en lo que es este torneo. Igual el fútbol paraguayo va a trabajar para, desde lo que es el fútbol, tratar de subsanar, porque no se le puede pedir al fútbol que solucione un problema social. Sí hay responsabilidades del fútbol porque es un espacio donde tienen un estatus que no suelen tener en otros espacios. Entonces la consulta es porque estaba escuchando atentamente y creo que la postura es muy clara y es una pena que haya ocurrido algo para desarrollar estas ideas, porque también desde el otro lado se puede tomar que es algo simplista u oportunista esta postura. Yo tengo, voy a hablar personalmente, yo tengo esa postura mucho antes de estar en mi fútbol. ¿Y por qué no? ¿Por qué permitieron que se aprobara este reglamento entonces? De seguridad. Doctor, ¿por qué permitieron que se...? Disparate y nosotros lo hicimos 1000 veces. Bueno, ¿y por qué permitieron que este disparate esté con el reglamento? El reglamento es un disparate, es un análisis casi de criatura. Estoy de acuerdo. Vamos a joder a estos barras sacándole puntos a su club. Y entonces la próxima vez ya no van a hacer. Imagínate ese análisis infantil. Bueno, fíjate que estamos hablando de algo que no tiene precedente, porque siempre el fútbol se encargó de que este tipo de cosas, vamos a buscar otro tipo de soluciones, pero no toquemos el tema deportivo. Pusieron esto, ¿y por qué no se discutió? ¿Por qué no se discutió entonces cuando colocaron entre el 20 y el 22? Entonces, esa es la consulta. Yo me acuerdo, y voy a tener que hacerlo personal. Claro que no pusimos, y yo me acuerdo en el 2017, yo era viceministro, ministro del Interior, y ocurrió el hecho en Pedro Juan con el partido Olimpia Sol. Sí. Y cuando eso nosotros, desde el organismo de seguridad, dijimos 2 cuestiones se deben resolver, se deben implementar y podemos resolver mucho. 1, todas las entradas nominales. Y 2, cámaras en todos los estadios. Con eso, ocurre un incidente en la fila 8, donde está el asiento 35. ¿Quién está ahí? Y sabemos. Y si no, tenemos la cámara para ver la cara de la persona. Pero no, en el defensor del Chaco, pues, la policía controla. La policía interviene cuando pasan las cosas. Lo que pasa es que queremos hacer análisis y ¿por qué? Lo de la policía, porque las asociaciones lo de la policía estamos de acuerdo, pero las entradas nominales es una bola terapia, doctor. Doctor, vos escuchás cuando... No es la solución esa, Dani. No, tenemos que mostrar que hacemos algo. Tenemos que hacer en serio. Y acá hay responsabilidad de la policía. Nadie quiere decir, hay responsabilidad de la policía. Lo dijimos, doctor, lo dijimos. Lamento que no hayas escuchado. No le estoy culpando a usted, claro, ¿verdad? No, ya sé, pero a título personal lo dije yo y lo dijeron los compañeros acá en esta organización. En pleno trámite del partido dijimos que esto era una cuestión de enfrentamiento de microtraficantes, que esto ya no es deportivo, que esto es una cuestión delincuencial que sobrepasa al fútbol, que en realidad el fútbol es una fachada. Pero escúchame lo que te quiero decir. Escúchame, por favor. Escúchame, por favor. Doctor, el tema de las entradas nominales es una gran mentira. Eso nunca aplicaron en el fútbol. No te estoy diciendo que vos seas responsable ni que sea cerro porteño. ¿Sabes qué? Acá hacen todo lo más difícil posible. Nos venden las entradas en los estadios, ¿verdad? Pero venden a media cuadra, por ejemplo, el Luque en la estación de bomberos. O sea, ¿cuál es la diferencia de 50 metros con respecto al estadio? Cuando vos te vas y ahí automáticamente vos presentás tu cédula y
Demasiado fácil, ¿no? Ahí mismo imprime la entrada con tu nombre y apellido, entonces vos entras. Déjame terminar, doctor. Entonces, hoy vos tenés QR, podés hacer pago QR para comprar una caja de cigarrillo, y nosotros en el fútbol paraguayo seguimos todavía sin poder dilucidar quién es barra y quién no es barra, y entra un tipo que estuvo en Tacumbú hace 2 meses y sale y se va a la gradería norte, se va a la gradería sur del Olimpia, se va a la gradería norte de Luque, se va a la barra de Guaraní. O sea, esto parece un chiste de horrible y asqueroso, porque siguen los vándalos siempre, ¿verdad? Pero yo sinceramente te digo, esto que vos estás diciendo, yo hice una editorial acá de este tema que esto es disputa de territorio por tráfico de droga. Esto va más allá. Pero ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes como dirigentes? La APF y ustedes, todos los dirigentes, los presidentes, tienen que sentarse y ¿saben qué tienen que hacer? Ya no tienen que vender entradas hasta tanto no tengan todos censados y nominados a las personas, a los barras. A estos barras hay que borrarle, hay que ser, discúlpame la expresión, por favor, te voy a pedir. Hay que ser hijos de puta con ellos, hay que ser más estrictos, más allá de la ley hay que ir con ellos. Hay que ser más duro que la ley. Porque si no, esto que vos estás hablando y que nosotros estamos hablando ahora, lo vamos a charlar dentro de 1 año lastimosamente. Ahora, te voy a decir una cosa. Si el reglamento dice que es pérdida de puntos, yo te juro por Dios que lamento mucho por los jugadores, porque es un espectáculo espectacular, brillante, que estábamos nosotros transmitiendo, 15.000 personas para un lunes, y de la nada estos tipos comienzan a pelearse entre ellos, criaturas desbordadas, tiradas, como si fuera que había un incendio, estaban desagotándolos como podían. Entonces es inadmisible ya esto, doctor. Acá ya no tiene que haber discurso. Decime cómo vos podés irte a la cancha y dicen entradas nominales y el revendedor tiene la entrada, te dice, acá tenés, vendo entrada, y la gente eso nomás ya hace. Y después te dicen los propios barras, te dicen, nosotros conseguimos entrada, nosotros tenemos entrada. ¿De dónde? ¿Quién le da la entrada a ellos? ¿Qué dirigente le da la entrada a ellos? No te digo por vos, ¿qué entradas? ¿Cómo ellos tienen entrada? Vos entrás, te digo, mira, entrá en Facebook, entrá en TikTok, si querés te paso. Grupo te voy a dar nombre y apellido, Los Quillos. Me pasaron a mí, ¿sabes qué? Se van en moto. Para los clásicos, cuando son limitados. Y estaban pureando acá, ya tenemos la entrada, los perros, los muchachos. Ahí hay un tema a la puta. que me permiten... ¿Quién le da la entrada a estos tipos? Porque ellos no compran. Ellos no compran esa entrada. Espera, Bruno, ahí te quiero atacar. Nosotros estamos hablando de que esta es una disputa entre el grupo del microtráfico. Yo comparto ese análisis. Y ahora decimos que no tienen dinero. Claro que tienen dinero y compran las entradas. Y claro que tienen dinero para pagarse su transporte, porque hay muchos mitos de que se les paga. Ellos no se les paga, ellos tienen dinero de producto de su delincuencia. Mucho dinero tienen. Bueno, pero entonces ¿sabes qué, doctor? Pero entonces ustedes le tienen que cortar el chorro. Ustedes le tienen que... En los años 90 se pedía al club, estos tipos tienen mucho dinero. Y bueno, pues y si tienen nombre y apellido, hay que censarlo. Si estos tipos después lo identifican, usted tiene que identificarlo. Y no se le tiene más que vender la entrada, tengan dinero o no tengan dinero. Claro que estoy de acuerdo contigo, tiene que ser nominal. Y es la forma de controlar si quién es el que compra una entrada. Pero eso está en la ley del deporte y no se cumple. Y claro que no se implementa en todo el fútbol paraguayo. En todo. Sale entonces una resolución del tribunal diciendo que a partir de ahora serán sancionados los clubes que no venden entradas nominales. Porque es más fácil sacar que no entre nadie. Mucho más fácil. ¿Por qué? Porque vamos a ser sinceros también. ¿Cuántos clubes pueden hacer eso? Puede hacer Cerro, puede hacer Olimpia, puede hacer a lo mejor no sé qué otro club. Y el resto, y acá hay una cuestión política también. Le vamos a hacer gastar más a los clubes chicos. Entonces, asumamos todas nuestras responsabilidades. Todos. Nosotros, Cerro, la APS y los organismos de seguridad y la fiscalía. ¿Por qué no se va nadie preso?
¿Por qué vuelven a la calle? La gente dice, y están otra vez los mismos después de lo que pasó. Y Cerro hizo la denuncia. Y después sale libre. ¿Eso es culpa de Cerro o es culpa de la APF? No. Están disputando terreno del microtráfico. Imagínate en lo que todos estamos de acuerdo. Y la solución que aplicamos a la disputa de terreno del microtráfico es que Cerro pierda 3 puntos. Un disparate, disculpa lo que voy a decir. Un disparate y una solución facilita para que la gente se está haciendo algo la APS. No está haciendo un carajo, perdón la expresión. Doctor. Lo es buscar evadir responsabilidad. Y vuelvo a decir, y lo voy a decir 100 veces, la policía tiene mucho de responsabilidad en lo que pasó el lunes. Doctor. Vino ahí. No puede ser que haya liberado el terreno 20 minutos para que se peleen habiendo familias. No puede ser que haya permitido que el portón esté cerrado, los portones. Bueno, a eso, doctor, van a perder 3 puntos si esa es la decisión. Doctor, pero claro que no, son las víctimas. Doctor, disculpe, quería ese tema porque usted fue ministro del Interior. Sí. Usted seguramente habrá planificado un montón de eventos, de operativos, como se dice, y usted sabe que el término zona liberada es grave. Sí. Y usted sabe que el término zona liberada, cuando usted era ministro del Interior, ahora que hay la policía quien debe organizar un evento, es algo que se hace para finiquitar algún desastre. ¿Sabe bien eso? ¿Eso lo van a meter ustedes dentro de su defensa o no? Sí, voy a ponerlo claro, Federico. A sabiendas de lo que significa el término liberado en la zona, voy a volver a decirlo. El lunes la policía liberó la zona en la área norte del Estadio Defensor del Chaco. Bueno, ahí está, el título. Lo otro que quería preguntar, pues lo dijo varias veces, cuando se refiere a torneo de poca credibilidad, ¿es ya con 3 fechas o es en general? No quiero ir mal a pero con 3 fechas. Pero 3 fechas ni vamos, ya no tiene más credibilidad el torneo. No, yo le voy a cambiar la pregunta. Te voy a cambiar la pregunta. Si me permitís, Federico, ¿cómo con no? todo Sí, respeto. sí. Si es que no se reanuda el partido Cerro 2 de Mayo, este campeonato va a carecer de credibilidad totalmente. Va a carecer de la poca credibilidad que ya tiene. Poquísimo ya es lo que tiene. Vamos por el tema del VAR y compañía. Porque estamos hablando de. ¿Pero por qué no tiene quizá credibilidad? uno de los dirigentes. Si futbolísticamente se estaba jugando a todo trapo. Cerro jugaba muy bien. Decir. Claro, ¿cuál es el tema? Lo de la mano de libertad, compañía. Lo que dijo la comisión de árbitros. Perdón, no se escuchó bien la primera parte. O sea, ustedes vieron las evaluaciones de todo lo que pasó en esas 2 o 3 fechas ya de los árbitros. Sí, claro que vimos. Y bueno, no soy yo el que está diciendo. O sea, de arbitrajes desastrosos, de organizaciones lamentables, de canchas paupérrimas. Ahora ya vamos a cambiar el resultado en el escritorio también. Espectacular es el torneo. Bueno, qué fuerte lo que estás diciendo, doctor, porque no me extrañaría inclusive que te llamen después del tribunal de la asociación para suspenderte por lo que estás diciendo. No hay problema con eso. Me parece que yo no le faltaba respeto a nadie, insultaba a nadie. Estoy diciendo lo que ellos mismos se evalúan, ¿verdad? Yo estaba viendo un lindo campeonato desde lo futbolístico. Yo estaba viendo. Se equivoca demasiado. Las organizaciones son desastrosas. Vivimos lo que vivimos el lunes, que es responsabilidad de todos y de la organización también. Vivimos. Y ahora, encima, queremos intervenir en los resultados del escritorio. Sería lo único que nos falta. Doctor, gracias por tu tiempo, muy amable. Gracias a usted y yo particularmente siempre estoy abierto al debate. Obviamente ni yo les llamo ni ustedes me llaman cuando me pasan estos hechos y cuando pasan estos hechos tenemos que debatirlo y tenemos que sacar soluciones. Yo sé que no se mejoran
en un 100%, obviamente, pero sí creo que con cada hecho lamentable que ocurre, algunas cosas se van cambiando y ojalá esta ciudad, para que nunca más vivamos lo que vivimos el lunes, donde se puso en riesgo la integridad de familias, donde se puso en riesgo la integridad de los protagonistas del espectáculo, donde fueron agredidos inclusive ellos, y donde por lo menos al fin de todo esto se mantenga la integridad de la competencia. Salvemos al fútbol, defendamos al fútbol, y la única forma de defender el fútbol es respetando lo que pasa en la cancha siempre. Te agradezco a ustedes el tiempo. Gracias. Doctor Ariel Martínez, vicepresidente del Club Cerro Porteño. Con Cubiertas Kumo Tiger, volver a clases es más fácil. Comprando 4 cubiertas Kumo en Chacomer te llevas una sensacional mochila. Elegí Cubiertas Kumo, cubiertas con garantía y tecnología coreana. Aprovecha la promo y llévate una sensacional mochila. Cubiertas Kumo, mejor en todos los caminos. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. Arma tus combinadas y aposta responsablemente en www.aposta.la. Apostala, sponsor oficial del Club Olimpia y Cerro Porteño. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza. Y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado, mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Llegó una promo especial para volver a disfrutar lo mejor del fútbol con tus amigos. El pack de 15 latitas de Pilsen con 3 latas de regalo para que nuestra cerveza alcance para todos. Perfecto para que la juntada con amigos dure muchísimo más. Encontrarlo por solo 42.000 guaraníes. Pilsen, recién hecha desde 1912. Danilo Santa Cruz, el exjugador de Nacional, oficialmente es nuevo jugador de Guaraní. Unos tragos. En Arete encontrar lo que necesitas para armarte un trago y brindar por terminar la semana. Te esperamos todos los viernes, donde tenés 20% de descuento en toda nuestra bodega. Vení, donde da gusto comprar. Disfruta de hacer tus compras desde el celular con la app de Arete Click. Además, ahorrando tiempo con gusto. Descarga nuestra app o ingresa en www.arete.com. .py. Bueno, quieren responder al doctor Ariel Martínez. Con los productos Upisa, la mesa está de fiesta. Para tus celebraciones te sugerimos los recomendados de Upisa: bife de chorizo, bondiola, el infaltable lomo de cerdo, y para los amantes de la parrilla, una jugosa tapa cuadril. Encontrá las recetas ideales para estos cortes en www.upisa.com.py. Upisa, calidad desde su origen. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el acondicionador de aire Tokio te salvas de este ardiente infierno y pasas al fresco paraíso en segundos. La tecnología Extense Ionic purificará cada suspiro y el Swing Sway te envolverá en una brisa helada desde 2 direcciones. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extense Ionic y olvídate del calor infernal. Tokio, prendidos a tu vida. ¿Viste la famosa esta cuestión del fuera de contexto? Es lo que más está de moda ahora. Llamar al doctor Rivas, quiere entrar al aire, por favor. Sé que voy a ir totalmente de contramano. Es como una anécdota esta de que tengo la primicia, algo fuerte, y contaba algo que no. ¿Qué no pasó? No, contaba algo que es un chiquitaje, por decirlo. Sí. Bueno, sí. Pero esto no es. Hay un revuelo. No, presentame ya. Noticia internacional, papá. Vamos, tírame esa y te cuento algo que es espectacular. Dale. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Bueno, está que arde el mercado de pases en el fútbol europeo principalmente. Pero eso no es el tema. No es ese el tema. Acá el tema es que Lewis Hamilton, 7 veces campeón del mundo, papá, pasa a la Ferrari. Sale Carlos Sainz y Charles Leclerc, el monegasco,
de Mónaco, se dice OPA, que es de Mónaco, ¿verdad? Va a ser la dupla de Ferrari para el 2025. Deja Mercedes 7 veces campeón del mundo, totalmente fuera de contexto del fútbol, ¿verdad? Por eso aclaré que iba a contarlo eso, ¿verdad? Hamilton a Ferrari, ya Mercedes inclusive se lo ha comunicado a sus empleados. Y es muy fuerte porque estamos hablando de, ojalá que le puedan hacer otra vez competencia a Red Bull, porque está imparable, intratable, está Red Bull con Verstappen, y sí, Checo Pérez también, que uno de los títulos lo consiguió Verstappen con la gran defensa que había hecho. Pero esto sacude el mundo de la Fórmula 1, que hoy día es uno de los deportes más seguidos en el mundo. El rating que tiene, los seguidores, estamos hablando promedio para que ustedes tengan una idea, en 3 días fácilmente 450, 500 mil personas meten, ni hablar después de los derechos televisivos y la cantidad de gente que vía streaming, vía internet sigue la transmisión o por aplicaciones, que ya, por ejemplo, Star Plus tiene los derechos exclusivos de la Fórmula 1. Vos lo querés ver, lo tenés que ver por Star Plus. Entonces, está que arde, señores, el mundo de la Fórmula 1. Escucharon bien. Hamilton es nuevo piloto de la emblemática Ferrari. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Todos los domingos son de Pechugón. Disfruta de momentos inolvidables. Sorprende a todos llevando los pollos de Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además podés adquirir el bolso térmico para disfrutar de tus pollos Pechugón en donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. Otro tema, en Olimpia, 3 cambios obligatorios: Richard Ortiz lesionado, Carlos Arrúa con síntomas de dengue, Saúl Salcedo expulsado. Actualidad, por favor le pido a Twitty 2, por favor, 3 cambios obligados. Esto es el mundo futbolístico del Olimpia, ¿verdad? Para la gente que está escuchando la radio, vamos con la noticia destacada ahora. Por favor, esto es futbolístico porque arrancamos hablando del tema electoral y una situación muy triste, ¿verdad? Para todos los deportistas, porque Osvaldo está en una situación bastante delicada, Osvaldo Domínguez. Vamos con la noticia destacada, por favor. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Bueno, dicho esto de Santa Cruz, Danilo Santa Cruz a Guaraní, los 3 cambios obligados que tiene Olimpia: Richard lesionado, Arrúa con dengue y Saúl Salcedo expulsado. Federico, mucha gente entra en la sintonía, va renovándose la audiencia, como diría el querido Manu, la audiencia rota. Entonces, contá por favor la situación relacionada a Osvaldo Domínguez Dip y que hace que Cristian Domínguez esté focalizado totalmente en otra cosa. La oposición no se presenta, lista única encabezada por Coto Noves. Claro, independientemente a las negociaciones que le estuvimos llevando al tanto de las mismas en las programaciones del Carinal Deportivo, que no llegaron a un buen acuerdo, no habrá presentación de lista porque no hay condiciones para trabajar en proselitismo en estos días por parte de Cristian Domínguez, ya que está acompañando de cerca a su padre, Osvaldo Domínguez, que está internado en estado delicado aquí en un sanatorio de la capital. Esa es la cuestión ya por la cual ni se habló siquiera de encabezar desde el proselitismo, desde una campaña que ocupa día a día la cuestión para la Asamblea de Olimpia, que será en los primeros días del mes de marzo.
El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. Llegó Medalla Milagrosa Trabaja, la app de Medalla Milagrosa, mi cooperativa, para conectarte con socios profesionales, ofrecer tus servicios y generar ingresos. Descarga disponible en Android, iOS y Huawei. Más información en redes sociales o llamando al 519-9000. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicio Susa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicio Susa y Posta. Cantidad y calidad garantizadas. No te pierdas de la super promo en Inverfin y deja tu verano en las manos del oso famoso. Adquirí cualquiera de nuestros aires con instalación gratuita y con increíbles cuotas desde tan solo 199,000 guaraníes, además de regalos directos por tu compra. Pedí el tuyo ahora al 0981-288-828 o visitando cualquiera de nuestras sucursales. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Regalos sujetos a stock. Aplican bases y condiciones en www.inverfin.com.py. Una tradición que se hizo historia. El Shopping Mariscal te invita al AgroShopping todos los martes de 7 a 21 horas en la planta baja del bloque A. Visita el AgroShopping, los productos más frescos directo del productor a tu mesa. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Todos los domingos son de Pechugón. Disfruta de momentos inolvidables. Adquirí el bolso térmico para disfrutar de tus pollos Pechugón en donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. Si te duele la cabeza, el hombro, la espalda, los pies o los brazos, ello Pisupe Quitadol Forte, ibuprofeno de acción segura y eficaz que brinda alivio total para todo tipo de dolor. Por algo es la marca preferida de los paraguayos. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides. Ello Pisupe Quitadol es de Lasca. Nuestra calidad es su seguridad. Es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. ATR con Flow. Podés tener Tigos por app y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a www.personal.com.py para más información. Sueñolar y sus descuentos. Aprovecha el 40% de descuento más 10 cuotas sin intereses. Además, puedes pagar tu primera cuota a los 30 días. Contactanos al 021-588-8100. Visítanos en www.sueñolar.com.py. Sentí tus sueños con Sueñolar. En Crédito Amigo te acompañamos en las buenas y no tan buenas. Solicita tu crédito en www.creditoamigo.com.py o vía WhatsApp 0982-495-950 y te damos una respuesta inmediata. Solicitar un préstamo nunca fue tan fácil. Si necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. ¿Probaste el Pack Fortín etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta pomelore. Maridaje perfecto, tradicional paraguayo de sabor único. El verdadero etiqueta negra pomelore es de Fortín. El pack tiene una botella Fortín etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo frutica litro. Agregas y lo mezclas y está listo para disfrutar. El etiqueta negra pomelo de Fortín rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Imagina un año sin cuotas de seguro médico, con salud protegida. Adquiriendo tu plan participas del sorteo de un año de cobertura gratis. Tu oportunidad de tranquilidad sin costo. Contáctanos al 021-319-0000 y aprovecha esta promo. La leche Trébol es el resultado de los ricos nutrientes del suelo chaqueño. Más de 70 años de innovación en la industria láctea, respaldado por granjas familiares que cuidan el bienestar animal. Lactos Trébol, 12 años top of mind. Lactos Trébol nutre tus emociones con la garantía de la cooperativa Chaco.
Chortitzer. Bueno, ¿cómo seguimos, muchachos? Ay, espérame. A la pucha. Bueno, yo lamentablemente tengo que contar las noticias, pero es muy fuerte esto. Me dicen que la situación de salud de don Osvaldo es muy, muy delicada. Muy delicada. Y bueno, no hay otra palabra que decir. Mucha fuerza a la familia Domínguez, a don Osvaldo. Osvaldo Domínguez es el dirigente para mí más importante de la historia del fútbol paraguayo y quizá uno de los dirigentes más importantes en la historia del fútbol sudamericano, y hasta me animo a decir mundial, porque lo que hizo fue impensado, romper esa posibilidad de tricampeonato de Boca en el 79. Y después todo eso que Osvaldo simboliza para el fútbol paraguayo, para ese rasgo que tenía él. Quizá hoy los jóvenes te van a decir, bueno, hoy es impracticable esa forma de hacer dirigencia, es más complicada, es difícil, pero el liderazgo que tenía Osvaldo, o que tiene Osvaldo, perdón, el liderazgo que tiene Osvaldo, o que tenía en ese momento como dirigente, ese aura que muy poca gente tienen, ¿cómo se llama? Carisma, esa persona que te habla y vos te quedás callado, porque muy pocas veces, a mí me pasa, es influyente, a mí me pasa muy pocas veces que yo recuerdo, no es porque esté en ABC ahora, a mí puedo estar en otro medio mañana, y lo voy a seguir diciendo, no me interesa en qué medio esté, pero me pasó, por ejemplo, con don Acero Sucolillo, ¿verdad? ¿Qué vas a estar hablando vos cuando él te habla? Hay que escuchar. Y Osvaldo era de esos tipos. Osvaldo, o es de esos tipos que su presencia sola tenía algo que es indescriptible. Osvaldo es algo totalmente, ya no va a haber otro dirigente como él. Alguna vez le hice una entrevista a don Luis Alberto Cubilla, una entrevista a Cubilla en la que decía, Osvaldo es irrepetible, nunca más va a haber otro dirigente. Y fue en la época de Recanate, durante el auge de Recanate, la mejor época de Recanate, que Luis Cubilla me dijo esto. Cubilla me había dicho, hay muchos que lo quieren imitar, pero Osvaldo es irrepetible, es único, me dijo. Entonces, realmente las informaciones que estamos recibiendo con absoluta responsabilidad lo decimos, y le deseamos pronta recuperación, ojalá que pueda salir de esta Osvaldo, pero lo que me dicen es que la situación de salud de don Osvaldo Domínguez es muy, muy delicada, así que repito, mucha fuerza en estos momentos para don Osvaldo Domínguez. Combatamos al dengue juntos. Uscuerna te acompaña en la limpieza con sus incansables desmalezadoras cortacésped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Uscuerna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. La lucha contra el dengue es de todos. Somos Uscuerna. Baterías Varta es la mejor elección para tu vehículo. Con Varta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. La mejor inversión para tu vehículo es Baterías Varta. Encontralas en las mejores casas de baterías del mundo. No te quedes sin gas. Energy Gas entrega a domicilio garrafas en 30 minutos. Llama al 021-728-9228 o al asterisco 457 o bien escribí al WhatsApp 0984 44 33 32. La instalación es gratuita. Tu solución rápida y confiable con Energy Gas. Las cubiertas Exbury son sinónimo de calidad y precios insuperables.
insuperables, sin importar el tipo de camino que recorras. Exbri tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas, transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones, y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbri. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Max Dominios, cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdominios.com y migra hoy mismo. Si sos socio de Universitaria y aseguras lo que más te importa, con Panal Seguros tenés la posibilidad de ganar fabulosos premios. Adquirí o renova tu póliza para acumular cupones y participar. No pierdas esta oportunidad única. Podés leer las bases y condiciones en www.panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la confianza. Uno de sus productos estrella, el sabrosísimo cuadrado C de Ochi, más conocido como fiambre primavera. El fiambre con verduritas deliciosas, frescas, para sándwiches, para tartas o como las prefieras comer. Se presta para un montón de recetas. Con Ochi tenés todo listo. Productos Ochi, lo mejor. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré, o llámanos al 021-550-189, ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Estamos con el doctor Jorge Rivas, socio del Club Cerro Porteño, socio vitalicio, creo que entiendo. No le quiero hacer muy viejo al doctor. Doctor, ¿cómo te va? Hola Bruno, ¿cómo estás? Efectivamente soy socio vitalicio. Pesa tu juventud, está bien. Dentro de mi historia te puedo decir que yo a los 1 año me asocié al Club Cerro Porteño como socio infantil, pero a la antigüedad corre de la mayoría de edad. Mi hijo nació el 5 de febrero del 2000, el 6 tuvo su nacido vivo, el 7 fue socio del Club Cerro Porteño y unos meses después tuvo su cédula. Y mi nieto, el día que nació, ese día fue socio infantil también del Club Cerro Porteño. Por nuestras venas corre sangre azulgrana, Bruno. ¿A qué se debe, doctor, un poco la intención de participar del programa? ¿Qué querés opinar? Estaba escuchándole al doctor Ariel Martínez y hay algunas cosas que creo que es importante que puntualicemos. Lo primero, para solucionar este problema que explotó en nuestra cara el lunes, hay 3 cosas que hay que tener en cuenta. Primero, la responsabilidad de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Segundo, la responsabilidad de los encargados de la seguridad. Y tercero, la responsabilidad institucional que podría tener el club. Ahora, la asociación hizo lo que tenía que hacer, formuló una denuncia penal, porque lo que ocurrió fue un delito y facilitó al Ministerio Público las filmaciones de lo que aconteció en las gradas. Por ese lado ellos están haciendo en principio la parte que les corresponde. Las fuerzas de seguridad, ellos dejaron en la zona a lo que venga. No, yo como abogado he trabajado en desalojo y demás con cascos azules. Yo te puedo asegurar que si ellos quieren abrir un portón candadeado, no tardan 20 minutos. Es lo que te puedo asegurar. Por experiencia de 25 años de abogado, te aseguro que la policía cuando quiere actuar no tarda 20 minutos en abrir un portón candadeado. Así que esa zona se liberó. ¿Por qué? Instrucciones de quién, etcétera, lo que se debe investigar porque fue demasiado grave. Entonces, lo que hizo el tribunal, la suspensión provisoria por 2 partidos, una medida que no sirve para absolutamente nada. A ver, ¿para qué se hace la ley? ¿Para qué se hace la norma? Tiene una finalidad. La finalidad de esto es mantener el orden en el estadio, el profesionalismo y la justicia en la competición deportiva. Bien. Con esta sanción provisoria, con esta medida provisoria que toma el tribunal, no tiene nada que ver con la finalidad de la norma.
porque los que se pelearon no fueron los hinchas cerristas, fueron dos facciones de microtraficantes. La hinchada de Cerro La Murga, la gente que entra con los instrumentos, no va a pelearse a la cancha. Nadie va a pegarle con su bombo a otra persona, y con su trompeta, con su instrumento. Y la gente que va con su señora, con su hijo, no va a pelearse, va a ver fútbol y a alentar. Entonces la finalidad de la norma no se cumple al suspender a todos, sabiendo quiénes fueron. Cuando vos le castigas al que no fue responsable, y también le castigas al que fue responsable, a todos por igual, primero le das un tufo de profunda injusticia, pero lo más grave, le aplicas algo que no corresponde al inocente y le apañas al culpable, le convalidas al culpable. ¿Cuál es tu mensaje? Portate mal, hacer lo que se te antoja, destruir lo que quieras, que total no te vamos a perseguir a vos, vamos a evitar nomás que todo el mundo vaya a la cancha. Y con eso el delincuente, el malandro, el que se va para robar, para romper, para pegar, sigue siendo. O sea, no se combate el hecho de la violencia suspendiendo a todo. Esto es puro sentido común. Y siendo sentido común, cuando la solución que te da un tribunal no se ajusta al sentido común, no es una solución jurídica, es una solución práctica, fáctica y responsable, además. Porque la primera regla de derecho es al sentido común, y esta medida no se ajusta al sentido común. Tanto es un capricho, es un antojo, pero sobre todo, entiendo yo, y me hago cargo de lo que yo creo, honestamente, le sacan la nave a la jeringa, escurren el bulto, porque saben bien que así no se soluciona el problema, pero toman esta medida para decir algo estamos haciendo. O sea, no solo no solucionan el problema, sino que nos mientan diciendo que están buscando la solución, lo cual no es cierto. Por eso que es lo que hizo el tribunal. Y ya es una falta de seriedad, porque nadie les cree. Nadie en su sano juicio dice, esto está bien. Uno apenas se pone a analizar y se da cuenta que es una tontería. Eso sucede con esta medida del tribunal. En relación a la pérdida de puntos, Bruno, leí el reglamento que establece que en caso de violencia por parte de la hinchada o de los aficionados de un club, es causarle pérdida de puntos. Bueno, hoy ¿qué sabemos? Hoy sabemos que fueron dos grupos de microtraficantes los que se pelearon. El público de Cerro Porteño, y yo insto a que se vean todas las filmaciones del partido, el público de Cerro Porteño reprobó con silbidos a la gente que se peleaba. El público de Cerro no se peleó con nadie. Los cerristas no nos peleamos entre nosotros. Fueron dos facciones de bandidos que eligieron ese lugar para pelearse, pero pudieron haberse peleado en la calle, en el bajo, en algún lugar. Entonces, entiendo yo que tampoco, a la luz de los hechos que ya conocemos y que deben ser determinados en la investigación, no corresponde tampoco la pérdida de puntos del Club Cerro Porteño. Entonces, quería nomás hacer estos aportes, estas consideraciones, basta ya de tonterías populistas. Suspendiendo a todo el mundo no se soluciona la violencia. Hagan lo que tienen que hacer como la gente, porque esto es una tontería, es un circo, encima es una broma de mal gusto al público en general, pero una falta de respeto a la sociedad, porque se burlan de nuestra inteligencia. No hacen lo que tienen que hacer, pero nos quieren hacer creer que sí lo hacen, y eso es lo más grave. Muchas gracias, Bruno. Mi respeto, doctor, gracias, muy amable. Doctor Jorge Rivas, socio vitalicio del Club Cerro Porteño. ¿Qué piensan ustedes, muchachos, de la resolución de la APF? Eso yo del Tribunal de Justicia de la APF, no hablamos todavía de eso. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay, compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad, Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Hierropar, hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo del Lacto Holanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Permite todos los días que cada sabor de
de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Probable equipo de Olimpia. Vos tenés la programación del campeonato, señor. por favor. Gastón Olveira, Carlos Espínola, Junior Barreto, Víctor Quintana o Fernando Román, Alex Franco, Hugo Quintana, Ramón Martínez y Hugo Fernández. Derly González, delantero confirmado, y a definir su compañero entre Paiva, Bruera, Prato o Mati Almeida. Gracias al compañero Gerardo Figueredo, porque Johnny González está de vacaciones. ¿Quiere que repita qué es, Federico? La defensa quiero ver. La defensa es Gastón Olveira en el arco, Carlos Espínola, Junior Barreto, Víctor Quintana o Fernando Román. Línea de 3 sería. No, falta uno. ¿Quién falta? Y el Hugo central, Benítez. que es Benítez sería, ¿verdad? No. Y a reglón seguido justamente me dice Hugo Benítez por Saúl, Bueno. Junior Barreto y Hugo Benítez los centrales. Ahí está bien. Perdón, yo no leí todo el... Sí. Soy y yo la, el y la culpable. duda de quién va a ser lateral izquierdo, entre Román, que fue titular en los dos Entre primeros Fernando partidos, Román o Víctor Sebastián Quintana. que inclusive hizo el primer gol del partido del 2-2. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. Garelli Estructuras presenta el sistema Lozarrab. ¿Qué es Lozarrab? Consiste en la unión de viguetas o de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Lozarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. Botafogo anunció la contratación de Luis Enrique, ex Real Betis. La operación puede llegar a los 20 millones de euros y es la operación más importante en la historia del fútbol brasileño. Sí, quedó caliente. 20 millones de euros, ¿no? Ese es el que le volvió loco en el partido de ida a Olimpia. Claro, Es el que Tito Torres lo... Exactamente, sí, el Y mismo. allí fue a Betis y bueno... Es Fluminense, ¿verdad? Claro. En la anterior confrontación. En el repechaje. ¿A Exacto. qué equipo dijiste, Federico? Al Botafogo, sí. Qué bárbaros. Qué plata tienen estos tipos. Y visto que... Botafogo Víctor le llegó a Barbosa. ¿Cómo? Botafogo, sí. Sí, Botafogo. Claro, no, Vi mira. que Víctor Roque ya marcó su primer gol con el Barcelona. Ayer en el triunfo ante Osasuna. 1-0. Casa Marco, para su cristal templado Templex, somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas, garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram, teléfono 021-506-104, celular 0975-759-000. En Cambios Irendahuet ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. Cambios Irendahue. Frutica te ofrece jugos naturales desde la semilla hasta tu hogar. La primera industria de jugos
hecha por paraguayos para el mundo. Disfruta de los sabores únicos de Frutica en el mercado. Naranja, guayaba, pomelo, mburucuyá y mucho más. Sin conservantes ni colorantes. Pedilos en tu punto de venta más cercano o en fruticaonline.com. Vení a Bristol a vivir el carnaval de ofertas. Aprovechar los mejores precios del país en todos los productos y además te lo llevas sin entrega inicial. TV Win Smart 32 HD ahora solo 18 cuotas de 99.000. Acércate a una de las 80 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Llámanos al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, Aaron Molinas, el que era pretendido por Olimpia, presentado oficialmente como nuevo jugador de Defensa y Justicia. Tema tribunal. Brevemente, muchachos, por favor, porque se nos escapa el tiempo. Dentro de la... tenemos tiempo, ¿no? Yo creo que... ¿Cómo estamos de estándar? ¿Ya cumplimos? No. No, yo creo que el tema del tribunal hizo la fácil. En eso sí le doy la derecha al doctor Martínez. En las otras me parece que queda muy claro que va a ser un desafío para el equipo jurídico de Cerro. O sea, revertir lo que está en el reglamento. Y yo creo que el mismo dirigente de Mallorquín, cuando se le hizo la consulta, porque no, es que se va a inhabilitar el sector visitante. O sea, lo que se le dice a la gente el domingo es que hinchas de Cerro no vayan con el atuendo, no vayan con bandera, no vayan con camiseta. Capaz algún que otro grito se va a comprender, porque va a ser medio argel que hay un gol de Cerro y se grita y vaya la policía a desalojar, ¿verdad? O sea, que quieran hacer lo que no hicieron el lunes pasado. O lo que no hicieron en aquel Olimpia Sudamérica en cancha de General Díaz. Ahí también no, esa fue la de Pedro Juan. Claro. Y después hubo otro Olimpia Sol que se fue en la cancha Olimpia donde... Sí. Era más simpático todavía el tema. En el sector de Sol se gritaban mucho los goles de Olimpia, ¿verdad? Y después los muchachos se aguantaron en Calama, ahí en Olimpia Nacional, cuando Jordan Santa Cruz hizo un gol en contra. Pero si algo se vio el lunes es que el hincha común no tuvo absolutamente nada que ver. Pero acá yo conecto con el tema de lo que mencionábamos, y Ariel le citaba los ejemplos. O sea, hoy descubrieron que fueron dos grupos totalmente externos y que ni siquiera son hinchas de Cerro, ¿verdad? Los que protagonizaron. Pero repito, si uno tuviese la certeza de que los problemas de fondo se solucionan sin la aplicación del reglamento, claro. O sea, vos no vas a sancionar a un jugador si sabes que ese jugador se va a comportar bien. Entonces, esta es la típica de pasó algo, bajaron los decibeles de la indignación del momento, porque lo del lunes por la noche realmente fue algo muy negativo. Y esto ya va a entrar, ojalá vaya por cuerda separada, ¿verdad? Por eso yo le preguntaba al doctor Martínez si Cerro pierde los puntos, no van a trabajar en pos de eliminar lo que se va a eliminar. Y del 2019 para acá, o desde que el fútbol es fútbol para acá, yo no conozco ninguna institución que abiertamente pelee contra las hinchadas organizadas. Entonces, eso de que la detección facial, que el QR, que lo nominal, no pasa. Acá hay una convivencia, la convivencia se rompió el lunes pasado, pero esto del tribunal me parece que es, primero, inaplicable, por lo menos para el partido del domingo. Y sí se va a notar cuando Cerro es local. Contra Libertad, pero ahí también van a tratar de hacer de que en el Cerro Libertad, si es que no aplican lo de puerta cerrada, van a haber muchos neutrales, ese término que justamente viene de un país que también ha perdido por lejos el tema de la violencia contra el fútbol. Ariel, yo no estoy de acuerdo con que los hinchas de verdad, los socios que pagan su carnet y los hinchas que pagan su entrada sean castigados también. Parece que esa aspecto ya dije más de una vez que de ninguna manera estoy de acuerdo. Así es que, y esto de puerta cerrada, bueno, se va a dar. Esperemos que la gente del Cerro ahora tome realmente las medidas que corresponde, porque escuchándole al doctor parece como que también defiende un tanto. Por eso yo le decía, bueno, si ustedes dan hasta una suerte de oficina, un depósito, me parece que no. Uno se puede permitir a pensar que hay
hay cierta conexión y que no es la que no es la primera vez, es un hecho repetitivo, o sea, son los mismos que invadieron hace poco la cancha. Uno mira el archivo de ABC y encuentra un montón de... Yo encuentro de hechos. Más violento lo del lunes, pero más grave la invasión de la cancha. Eso fue muy grave. Sí. Y casi pasó desapercibido. La otra vez hablaron de un portón cerrado y esa vez un portón abierto. Que alguien abrió y entraron. Eso fue gravísimo y pasó desapercibido. El doctor Martínez, sí, como me decía alguien, seguía 10 minutos de la nota, iba a pedir los puntos ya, ¿verdad? Que no le quiten ya, que no den los 3 puntos porque estábamos jugando mejor, y decir. Pero yo soy muy escéptico en cuanto a esto y ayer cuando vi que ponían en el grupo la sanción dije otra vez. Yo creo que Cerro tiene que perder los puntos. 2 partidos después, como decía el anillo de Julio Grondona, todo pasa. Cuando pasa como así la indignación colectiva, va a venir otro caso a nivel nacional, se va a olvidar el tema y volvemos a foja cero y esto sigue. No, yo no tengo ninguna expectativa. Y aparte cuando está por medio también la alguna PF solución. Normalmente utiliza la diplomacia, la política, ¿verdad? Sí. Ahora claro. sí, si hay un artículo que dice taxativamente respecto a este tipo de incidentes, Cerro tiene que perder los puntos. Es muy concreto el artículo. No da ni como para hacer un debate. Y uno rebobina nomás. ¿Y por qué pusieron esto concreto? Porque hasta ahora se venía con esto. Con el tema de la muñeca, la diplomacia, que Pedro Juan, que esto, que lo de Olimpia Sol. Ahora toca. Fíjate, vos citabas lo de la invasión. ¿Sabes por qué pasó desapercibido, Federico? Porque allí, dentro de la locura que significa nosotros mismos como convivimos con el fútbol, era producto de lo deportivo. Cerro pierde ese partido y por eso invaden. Y no es que a la dirigencia reaccionó inmediatamente. Pero se volvió a jugar el partido. No, yo te digo el Cerro Guaireño. No, sí. Se jugó. Y si vamos a una cuestión, ese partido, suponiendo que Cerro no hubiese estado perdiendo o estaba ganando, tendría que aplicarse esta regla. Lo que pasa es que eso todavía nosotros lo procesábamos desde la lógica futbolera. Claro, invadieron porque el equipo es un desastre y no están poniendo huevo y por eso invadieron. La dirigencia no salió a repudiar como repudió ahora. ¿Sabe qué hizo? Sacaron el famoso comunicado echando a Saba y que iba a haber una lista de... Entonces, lo del lunes no tiene precedente porque ocurrió sin ninguna conexión con lo deportivo. No, claro, pero igual... Una invasión, como decía totalmente Martínez, a todos nos consta que Cerro contrata una cantidad de guardias, pero no hay el guardia, pero no actúa. ¿Cómo vas a mandar a un tipo que no tiene arma? Son guardias de prevención, no son de dispersión, no son para ir al choque. Te voy a resumir, para que no entre alguien a invadir la cancha para atajarle. Alguien normal, ¿verdad? Alguien que no es barra. Sí. Porque, repito, o sea, el estatus es diferente. Acá caemos en el discurso facilita. No, pero estos son los marginados. Todo lo contrario, son los privilegiados del fútbol. Claro. O sea, ellos tienen privilegios que no tienen el hincha un socio, común. por ejemplo, no dio su nombre, que el socio hace mucho, que yo, por ejemplo, no puedo entrar a la olla los días que no hay partido. A recorrer, a hacer famoso tour. Y contrasta con lo que decía Ariel, el tema de oficina. Tuvieron que sacar... O sea, el sueño del socio puede ser tener cosas suyas ahí en el club, ¿verdad? Pero bueno, voy nomás a que sin tan preocupados todos los actores del fútbol, que no están, porque el famoso, ocurre algo, cheque, dice el reglamento me perjudica, y vamos a ver cómo vamos a defendernos, o me beneficia, vamos a ver cómo nos agarramos, porque si en esa jornada de Guaireña, alguien hubiera visto, mira, si este partido nosotros estábamos ganando o empatando, por esto nosotros perdíamos los puntos. Esto hay que subsanar. Para el siguiente año vamos a cambiar, vamos a decir, si este es una disputa de microtráfico, no, el club está... No, nadie hizo eso. ¿Por qué? Porque entendieron, entraron los muchachos, y sí, porque hay que apretar a los jugadores, estos no están poniendo huevos. Es que en todos lados la disputa es por el tráfico, gran tráfico en algunos lugares, ¿verdad? El único que peleaban por el honor eran los hooligans, ¿verdad? Por que son de una ciudad diferente... para quien era más capo, más valiente, pero después el resto de la barra pelean por estacionamiento, la plata de los jugadores inferiores, no, una cosa de loco. Y acá se lleva hace mucho tiempo, pero eso tenía razón Martínez, en los 90 estaba la ayuda de la barra. Ahora ellos tienen, el señor que llamó, que dijo que pertenecía a una barra, el lunes llamó un
un muchacho. El martes. El Fue martes. todo lo que ocurrió el lunes, que dijo sí. que los chicos que vinieron primero no podían entrar y después cada uno pagó su entrada. Y entonces no hay nadie, pues, ni una norma que le diga, no, vos no podés entrar. No existe el derecho de admisión, vos estás marcado, ¿no? Entonces pagaron la entrada. Obviamente que si hay microtráfico o un tráfico mediano, van a contar con dinero. Si te roban 10 celulares, lo venden por 300.000 guaraníes, cuentan con dinero. Entonces, a diferencia de los 90, donde el dirigente estaba a la esquina, ese era famoso. Nosotros que éramos cronistas veíamos a veces tardaban a entrar a la barra y aparecía un dirigente y le ponían un sobre y con la entrada la plata, o la barra revendía la entrada y con eso se guardaban. Era una mecánica diferente en la que hoy sí es cierto. El último que cayó un poco fue Brunote, que tuvo un sincericidio cuando se cometió que le daban los vales de McDonald's a la barra, que fue hace poco tiempo. Después, ahora ya es otra la cuestión. Hay independencia. Sí, en lo físico para moverte dentro del club. Para borrar las cosas, para ir a pasear un cajón de un muerto de la barra. Cosa que no haría un socio ni familiar, ni un socio que pague mucho el tema de esas cosas, ¿verdad? Pero permitime decirte algo, Federico. Yo sé, y me consta, sé muy bien que hay jefes de barras de clubes que siguen recibiendo sobres con muchísimas entradas y que ese jefe es el que reparte a quien le vamos a dar fulano, merengano, es más, después termina en la reventa inclusive. Es más, Bruno, entonces, la mayor parte termina en la reventa. Bueno, y por eso sigue siendo también un esquema de generar dinero, ¿me entendés lo que te estoy diciendo? Claro, yo lo que te digo es que no es más como antes que esperaban que vaya el dirigente de Salvatore y le dé la entrada, no. Ahora si no tienen entrada, entran igual. No es como que se quedaban antes porque tienen plata, pues. Tienen dinero y lo que vos decís, la mayor parte de la reventa. Le dan 100 preferencias, 300 graderías. O cuando juegan los clásicos con público reducido, ¿quién es el que va a la cancha de visitante? Cuando juega 500 entradas para Olimpia en cancha de Cerro y 500 entradas para Cerro en cancha de Olimpia. Bueno, dame un clásico donde no haya ido. No va. Los barras son... Porque ellos ya tienen su cuota de entrada y... Su cupo. Claro. Es tipo cupo político. Y el ejemplo que vos das, Bruno, ahí hasta uno puede pensar en el margen o mayor rentabilidad de ganancia nomás. Entonces, cuidado, y es más rentable yo revender esa, porque yo ya tengo a mi círculo, y yo comprar nomás por el precio oficial a X cantidad de personas, y este sobre que recibir, voy a hacer la reventa, y más si son partidos de alta demanda. Sí, o sea, entonces eso sigue pasando. Claro, que hoy en día sigue pasando. Yo, a ver, entiendo. Los sobres con el tema de las entradas. Por eso, entendiendo que desde la conferencia y lo que leyó el doctor Zapac, lo que hoy fue la entrevista del día con el doctor Martínez, o sea, instalar esto, nosotros somos víctimas, porque como que luego de que bajen la adrenalina de la indignación del lunes, el lunes hasta el propio hincha de preferencia que repudió eso y te decía, mira, si realmente va a solucionar, y después dice, espera, el fútbol no es que puede solucionar todo y nosotros vamos a perder los puntos. Tiene razón. El martes de la mañana ya se olvidó todo lo de los chicos bajándose de urgencia, las mujeres, el tema de no perder los puntos ahora. No, y ya cambió. Yo le dije a uno de esos. La conferencia de prensa de Bernay Churín y Jan fue para eso. Pero en realidad, Bruno, para lo que es la cuota del fútbol, el propio hincha de preferencia de Platel, que no es barra. Y a Churín lo mostraron. Y mostraron la rotura de la cabeza para decir, no, los jugadores fueron los víctimas. Claro. Y también... Y nosotros contamos eso, por eso dijimos primero a confirmar, ¿verdad? Porque si no les convenía la dirigencia de Cerro, no lo iban a publicar y nosotros íbamos a quedar como los hijos de puta y mentirosos, como siempre, la prensa la culpa, ¿verdad? Inventa que le rompieron la cabeza a Churín y quiere desestabilizar el club. Así iba a ser. No, pero por eso, o sea, yo lo que te digo es que también es mucho más complejo, porque yo me acuerdo de cuando en algunos partidos las barras estaban suspendidas, los propios hinchas que no son barras te dicen, no, pero no hay aliento. El tema del, siempre le digo el soundtrack o la banda sonora esa porque, vamos a ser sinceros, acá no hay un aliento de 90 minutos. Sí, es por eso, Dani, vamos a poner sonido ambiente en el defensor. Y bueno, pero en cancha limpia, pero lo que te en la olla, en cancha guaraní, un sonido ambiente de público con bombo y espectacular, y se acabó la historia. Es que es mucho más inherente. ¿Por qué? Porque cuando Cerro gana
va a Norte y por qué cuando gana Olimpia va a Sur. Nunca van a Preferencia o Platea. Entonces, es mucho más complejo. ¿Por qué en la primera ¿por qué el árbitro le dice a los capitanes cuando hay un incidente, vayan un poco a hablar? Cuando se dio el 4-0 de Libertad con Olimpia, también Richard. Entonces, es mucho más complejo que, estos son como es la parte marginal, lacra de la sociedad. No, todo lo contrario. En el fútbol, ellos son los VIP. Ese partido de Olimpia Nacional no había barra y había buen clima. No, pues por eso nos gritaban los hinchas de Olimpia que estaban el gol. Esa noche que peleaban el campeonato, primera rueda. Porque hay cosas que el hincha después se acostumbra. Ahora en Argentina hasta ahora los visitantes casi no van, porque la policía le dijo no podemos controlar 2 hinchadas. ¿Te acordás? Y perdieron un gran folclore que era muy lindo, pero... y si vamos al caso, cuando el partido que Olimpia le gana en la ida a Guayaniense en la Sudamericana, los 2 goles de Olimpia entran cuando la barra había salido del estadio, porque justamente la disidencia estaba en el otro sector. Por eso si vos ves los goles de Olimpia, hay un hueco hacia sur. Sí. Tenemos nuevos auspiciantes. Por favor. Estado del Tránsito es presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Bueno, vos sabés, Bruno, que... Espera un ratito. Entra Gary y ya... Volvemos. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-1010. Avanza siempre con Kenton. Chacomer, respaldo total. Celebra el mes del amor dándole el gusto a esa persona especial con pollos Don Juan, chorizo con queso, fiambre, chorizo parrillero y mucho más. Te esperamos en todas nuestras sucursales o llamanos al 021-729-1717. Pollos Don Juan para todos los gustos. El Estado del Tránsito es presentado por Puma Energy, calidad para la exigencia más salvaje. Seguí a las redes de Puma Energy y entérate más. Atención automovilistas, desvío de tránsito por obras en la calle Alberto de Sousa entre Cruz del Defensor y Cruz del Chaco. También te recordamos que en Puma Energy siempre podés hacer una pausa en tus actividades para recargar energía y el mejor combustible. El Estado del Tránsito fue presentado por Puma Energy, calidad para la exigencia más salvaje. Seguí a las redes de Puma Energy y entérate más. Misión cumplida, el Puma Energy Rally Team conquistó el Rally Dakar 2024. El Puma Energy Rally Team puso una vez más a prueba la calidad de sus combustibles, completando más de 8.000 kilómetros en el Rally Dakar. Tras 15 días, el piloto paraguayo Oscar Santos llega al podio, completando la carrera más salvaje del mundo. Puma Energy, calidad para la exigencia más salvaje. No estoy a la altura de la voz de Amalia, ¿verdad? Pero hacemos el intento de cumplir con el servicio de Puma Energy, hoy. ¿Está bien? Perdón, Federico, estamos cerrando. Dani y Ariel. Cumplimos ya con todo, ¿verdad, Egarcito? Sí, señor, con todo. Gracias. Bueno. Cerramos, ¿no? De fuerza para Osvaldo. Me decía que es la tercera recaída que tiene entre diciembre y enero, que había salido bien de la anterior, así que... Para el que está escuchando la radio ahora, Osvaldo Domínguez está en una delicada situación de salud, está en terapia intensiva y mucha fuerza, don Osvaldo. Ariel, ¿querés decir algo? No, ya está, nos vemos mañana. Nos vemos mañana, digo. Y mucha fuerza. Mañana nos vemos, Ariel. Osvaldo, por supuesto, gran dirigente del fútbol nacional. Ah, mañana es mi fecha FIFA. Sí, yo sí, no, sí, ya porque después ya... no vengo. ¿Qué pasa con Bruno? ¿Qué pasa con Bruno? Sí, famoso. Mañana no.